Muy buenas noches a todos, bienvenidos a otra edición de capacitaciones de nuestras jornadas formativas organizadas por la Asociación APETFUTPA de Panamá. Esta noche tenemos la presencia del director técnico argentino Leonardo Rodolfo con el tema metodología de entrenamiento en las etapas formativas y profesionales. Les recuerdo que la ronda de preguntas y respuestas será al finalizar la charla, puede ser por chat o con micrófono abierto. Si va a ser con micrófono abierto, por favor sean breves para que puedan participar la mayor cantidad de profesores. Sin más que agregar, lo dejo en compañía del presidente Luis Parra para la introducción formal de la exposición. Muy buenas noches. Buenas noches, Leandro. Buenas noches, profesores. Un saludo, un abrazo a todos. La Asociación Profesional de Entrenadores del Fútbol Panameño te complace en esta noche tener al profesor Leonardo Rodolfo Lemos. Inmediatamente que tuvimos comunicación con el profesor, la disposición fue inmediata. Eso se lo agradecemos por su gentileza, por compartir con cada uno de nuestros entrenadores a nivel nacional algo de su conocimiento, y creo que nuestros entrenadores van a tratar de absorber la mayor cantidad de esa sapiencia que tiene usted a nivel internacional. Profesor, sin más, lo dejo a cargo del aula y esperemos disfrutar su exposición. Bueno, muchas gracias Luis, gracias Leandro, buenas noches a todos, buenas tardes, noches, acá ya estamos 21:30 y un poco menos, pero bueno, acá como decía Luis a disposición para dar una exposición que no es capacitación de nada, sino contarles un poco cómo nos manejamos nosotros acá en el fútbol argentino, desde el inicio de los chicos pequeños cuando ingresan a las instituciones, y a partir de ahí cómo pudimos lograr durante muchos años un acompañamiento hasta primera división, y un poco la idea es mostrarle esa metodología. Bueno, entiendo que las preguntas entonces van a ser al final, así que bueno, le damos con la ponencia y después charlamos, como para yo también sacar algo, ¿no? Siempre de cada conversación está bueno, siempre algo queda, la interacción, y bueno, alguna frase, algún ejercicio, siempre entiendo que algo puede quedar, así que ojalá puedas dejarles, aunque sea algún pequeño concepto, como decimos. Dime si se escucha bien. Se escucha perfecto, se ve Si va bien. saliendo, se ve bien. Solamente Sí, que todavía no tenemos el PowerPoint. no, ahí empiezo. ¿Puedo compartir ya? Sí, ya puedes compartir. Ah, perfecto. Ahí vamos. Bueno, Ahora sí. ahí vamos entonces. Bueno, Sí. perfecto. Bueno, mi nombre es Leonardo Lemos, soy entrenador licenciado Conmebol Pro. Y como les decía, la idea es mostrarle un poquito el caminito de ese niño que entra a los 6, 7 años a una institución, y a partir de ahí cómo lo vamos acompañando y cómo lo vamos depositando en primera división, acá en el fútbol argentino. Esta es nuestra metodología, desarrollada durante mucho tiempo en una institución como Quilmes. Acá les cuento un poco, no lo quiero hacer muy largo esto, pero como para que me conozcan un poco, este es mi paso por el fútbol formativo y el fútbol profesional. Lo hice en el Quilmes Atlético Club, de donde salí como jugador también. Es el club de mi ciudad, yo soy de Quilmes, es una ciudad a 20 minutos de Buenos Aires, Obelisco, de la capital de la Argentina. Y bueno, desde el año 2008, yo me retiré como jugador en el 2007, y en el año 2008 comencé, el club, como les dije, desde donde había salido como jugador, me abrió las puertas para ser entrenador. Y bueno, entre el año 2008 y el 2018, la verdad me tocó pasar prácticamente por todas las edades, desde entrenar a un chico de 10, 11 años, a uno de 15, 16, y así hasta 20 años, y bueno, ahí le voy a ir contando. También, además de ser entrenador, tuve la posibilidad de realizar una tarea muy linda, que es la de coordinar. En principio coordiné el fútbol infantil, acá ya es una relación más con colegas, ¿no? Y bajar una metodología de trabajo, interactuar, supervisarla, así que la verdad que fue una tarea hermosa. Después de 3 años haciendo eso, me dieron la posibilidad de ser el coordinador de fútbol general, entonces ya a partir de ahí tenía todo el fútbol del Quilmes Atlético Club a mi cargo, y como les decía, seguía interactuando en este caso con los entrenadores, que cada uno tenía su división, así que bueno, es una linda tarea, la verdad que me gustó mucho hacerlo. Y paralelamente, ya que bueno, es un club humilde, y bueno, y hay muchas veces que hacer doble función, doble tarea, también era el entrenador del equipo de reserva, en algunos lugares le llaman sub-20, el equipo previo a lo que es llegar a primera división. Eso lo realicé entre el año 2016 hasta el 2018, y como les decía, paralelamente con la coordinación, y finalmente en las temporadas 2018-2019 y 2019-2020, me tocó ser el entrenador del primer equipo, así que de alguna manera, como verán, desde el año 2008 que empecé hasta diciembre del año pasado que terminé yéndome,
Fue un proceso de 12 años y en ese proceso lo anecdótico y lo interesante es que chicos que por ahí en el 2008, 2009 con 12, 13 años los entrenamos en las categorías bien chiquititas, en el año 2019, 2018, 2019 pudimos ponerlos en primera división y cerrar de alguna manera un círculo total de formación, por un poco contarles de qué se trató todo esto. Así que bueno, el orgullo del día que me tocó irme del primer equipo, como nos pasa a todos los entrenadores por algunos malos resultados, a la hora de saludar a ese plantel teníamos un 70% de jugadores de la cantera, con lo cual la satisfacción, como les decía, de haber dejado al club a disposición de nutrirse de chicos del club. Así que ahí, bueno, les cuento un poco los temas que vamos a tratar. Cualquier cosa que me quieran frenar, ahí ustedes me dirán, pero bueno, yo le voy dando para adelante. De principio, comentarles algunos temas relacionados a la comunicación, un par de tips, no me quiero meter mucho en lo teórico, pero algunos tips que me parece importante conversar. Manifestarles, como les decía, los aspectos que nosotros manejamos para entrenar según las edades de cada juvenil y bueno, luego en primera. Este punto es muy importante, sobre todo en la formación, el hecho de hablar en profundidad de los gestos técnicos. Vamos a charlar de qué se tratan y, bueno, ver obviamente los ofensivos y los defensivos. Mostrarles tipos de entrenamiento, de qué manera uno puede, a través de tipos de entrenamiento con lo que se cuenta, poder llevar adelante una metodología de trabajo. Y finalmente mostrarle una planificación semanal, tanto en formativas como en profesional. Así que de alguna manera decir un poquito por este caminito, como les decía, de juveniles a primera división. Empezando por lo que es el modelo de comunicación. Este cuadrito tal vez lo hayan visto en el colegio, y de alguna manera es un modelo de comunicación que hoy por hoy está quedando antiguo, pero bueno, es eso que habla de un emisor que manda un mensaje por un canal, puede ser una conversación, un llamado telefónico, un mail, lo que ustedes quieran, y finalmente un receptor. En este caso, el modelo de comunicación que nos han enseñado nosotros en el colegio es el que prioriza al emisor, ¿sí? El que prioriza desde dónde sale ese mensaje. Esto, como les digo, es un poco lo que nos enseñaron, pero en este último tiempo se está utilizando un nuevo modelo comunicacional que tiene más que ver con la escucha, ¿sí? con darle validez a la conversación a través de la escucha. Esto me parecía importante contárselos a partir de que supongamos que nosotros como entrenadores el mensaje que queremos darle a nuestros jugadores es verde, ¿sí? como dice ahí o como ejemplifica el dibujo, y la persona que nos está escuchando o el jugador que nos está escuchando escucha rojo. Bueno, claramente la comunicación está fallida, no es efectiva, entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que chequear. Nosotros tenemos la posibilidad de chequear en ese jugador si realmente el mensaje que le dimos es tal cual el que nosotros les queríamos enviar. Entonces de esa manera vamos a cerrar el círculo de la conversación efectiva y bueno, a partir de ahí es por eso que se da como válida la comunicación a través de darle peso a la escucha que va a definir en todo caso que lo que quisimos decir estaba bien. Y fue bien recepcionado. Y mostrarles también algunos porcentajes de cómo impacta y afecta la comunicación que nosotros estamos realizando, cómo el mensaje que enviamos llega, o cómo nos llega también, ¿no? En este corporal, esto tal vez lo hayan visto en algún otro lado, pero me parecía importante repasarlo. El lenguaje corporal afecta a la comunicación en un 55% aproximadamente, la voz, la tonalidad de la voz en un 38%, y fíjense qué poquito las palabras, ¿no? Con qué poco nos quedamos en cuanto a las palabras. Y esto lo llevo relacionado al fútbol, que por ahí en mi época de jugador, hace 20 años cuando me estaba formando, por ahí había entrenadores que nos hablaban mucho y nos decían muchas palabras, y por ahí básicamente nos estaba entrando otra cosa. Y hay un ejemplo que se utiliza, que es cuando un entrenador está al costado del banco de suplentes y por ahí mientras está jugando un partido empieza a gritar de manera desaforada, tranquilo, tranquilo, y les grita a sus jugadores que estén tranquilos, pero lo hace como les digo, con un lenguaje corporal y una voz que lo que menos hace que llegue es esa palabra tranquilo, sino que en definitiva lo que está llegando es todo lo contrario, un entrenador nervioso que está diciendo algo que como vemos no impacta, ¿no? Solamente en un 7%. Entonces, bueno, como para tenerlo en cuenta, que lo puedan analizar y de alguna manera replanteárselo a ustedes, a ver cómo pueden utilizar esta información. Avanzamos con los aspectos entonces a entrenar según la edad. En este caso, como les digo, vamos a empezar a recorrer este caminito y contarles un poco cómo está organizado el fútbol argentino. En este caso el fútbol argentino se divide en tres: el fútbol infantil, el fútbol juvenil y el fútbol profesional. Eso existe en cada institución.
y en este caso el fútbol infantil se divide en dos, el preinfantil y el infantil en sí mismo, y en principio esto es un área que va desde los 6 a los 13 años, pero dividido la primera parte preinfantil entre los 6 y los 10, y en este caso lo que se recomienda, no sé dónde está trabajando hoy cada uno de ustedes, pero bueno, en este caso claramente se recomienda actividades lúdicas, recreativas, solo indicaciones básicas de dónde el niño se tiene que ubicar en la cancha, ya que en realidad acá lo que buscamos es aprender jugando, ¿sí? En este caso, a partir del juego el niño va a lograr la comprensión de lo que tiene que hacer, va a ir estimulando detalles técnicos que ya sí, en un poquito en la estructura nos vamos a ir metiendo de lleno en esos gestos técnicos, y a partir de ahí va a desarrollar la creatividad. El niño a partir del juego va a ir encontrando las soluciones a los problemas que se le van a ir presentando. Entonces esto es lo que nosotros debemos ir logrando en esta etapa, y esto así lo hacemos acá. Guiar sin presionar, fomentar el desarrollo, para nada el resultado, es una edad donde el resultado claramente no importa. Y lo que se recomienda también es simular situaciones relacionadas a lo que nosotros llamamos potrero o fútbol callejero. En este caso, si la pelota pega en una pared, pega en un alambrado, y bueno, que siga, no dar tantos límites, inclusive también a veces se ve que a chicos de 6 7 años se les da pecheras, no sé cómo le llaman ustedes, pero bueno, se les da colores. Y imagínense cuando nosotros salíamos a jugar de chicos en las calles, éramos 10, íbamos 5 por un lado, 5 para el otro, con la ropa que traíamos de casa, y a partir de ahí nos dábamos cuenta rápidamente quién era nuestro compañero y quién nuestro rival en ese momento, en el equipo rival. Y de esa manera también trabajamos lo cognitivo. Entonces, de alguna manera se recomienda en esta etapa entre 6 y 10 tratar de recrear eso. Ya pasando al fútbol infantil, sí, a partir de los 10 años y hasta los 13, insisto, así lo tenemos dividido nosotros acá en el fútbol argentino. Acá sí se empieza a atacar y a poner especial énfasis en los gestos técnicos, ¿sí? Y en un ratito nos metemos de lleno. Y también algunas nociones tácticas, básicamente de lo que se va a buscar individualmente en el chico. Ya empezamos a ver si uno tiene más capacidad para hacer defensa, otro para ser mediocampista, volante, o para ser delantero o arquero. Y a partir de esas cuestiones individuales ver cómo nos interactuamos con los compañeros. Esta es la etapa para desarrollar un poco, empezar a profundizar un poco esto. Y acá les dejo, esto no sé si lo quieren anotar, igual el material va a estar a disposición, o quieren sacar una foto, la progresión que recomienda la Conmebol. La Conmebol sacó un libro, en diciembre presentó un libro acá en Argentina, en el predio donde entrena la selección, con gente muy importante, y de alguna manera le dio un ordenamiento a partir de un libro, con de alguna manera la metodología con la que nosotros nos estábamos manejando, así que nos terminó de ordenar, y tiene que ver con la progresión en las dimensiones y del campo de juego. En algún momento se veía chiquitos de 6 7 años entrenando en una cancha grande, de 100 por 70, y la verdad que se tomaban los tiempos entre una pelota tocada y otra, y por ahí pasaba media hora y el chico la había tocado una o dos veces. Entonces, bueno, se recomienda para 10 jugadores, 5 de un lado, 5 del otro, en el trabajo, en el ejercicio que ustedes quieren hacer, aproximadamente 35 por 20 metros, y bueno, 8 versus 8 en el 65 por 40, y así hasta llegar a las medidas tradicionales, una vez que estamos aproximadamente entre los 12 y 13 años. Pasando a la siguiente etapa, fútbol juvenil, ya nos metemos acá entre los 14 y los 20 años. Acá sí vamos a profundizar decididamente los aspectos técnicos. Vamos a nosotros como entrenadores indicar, y ya liberando el juego. ¿Se acuerdan que hace un rato hablábamos de que el chico aprendía lo técnico desde el juego? Acá en este caso nosotros ya vamos a ir dándole forma a los ejercicios, y vamos a profundizar también aspectos tácticos. Y bueno, después aparece el tema de la fuerza. Entre los 13 y 14 años se recomienda trabajar con propio peso. No sé si hay algún profe, algún preparador físico, va a tener más capacidad que yo para explicarlo, pero básicamente entre los 13 y 14 años se habla de entrenar con peso propio, y a partir de ahí ir agregando peso externo. Aunque ya ha cambiado también la manera de trabajar la fuerza. Insisto, me tomo como ejemplo de hace 20 años, nos trabajaban de la fuerza casi como físico-culturistas, y hoy hay una fuerza futbolística, por llamarla de alguna manera, adaptada a la actividad que desarrolla el jugador. Y a partir de ahí potenciar el aprendizaje del funcionamiento como equipo. Si acá en este caso nosotros en Argentina insistimos en cómo va a jugar el equipo de esa edad, los de 14, los de 15, etcétera, pero sin abandonar la mejora individual. En este caso nosotros en esta etapa estamos todavía formando jugadores, y en definitiva los que van a llegar a primera no van a ser los equipos enteros, sino más bien entre 3 y 4 jugadores con suerte,
aproximadamente ese es el promedio por año de nacimiento, entonces no tenemos que dejar de atender la mejora individual. Y ya llegando al fútbol profesional, el debut se está dando, la Conmebol en el libro este que les cuento habla de entre los 17 y 18 años, más que nada por necesidades económicas de los clubes. Y bueno, esto es una lucha que yo, como les conté en mi etapa de coordinador, tenía internamente porque me parecía que se adelantaban procesos y pasa muchas veces, como dice ahí, por necesidades económicas. A veces el ego del entrenador que quiere hacer debutar en primera división a la joyita del club. Y bueno, eso en definitiva me parece que muchas veces juega en contra. Y bueno, hay un dato de que a los 18 aproximadamente, 18 años, aproximadamente se tiene en promedio varios kilos menos, se habla entre 7 y 8 kilos menos de masa muscular que a los 24 o 25 años con un jugador que ya está consolidado. Entonces una recomendación que da la Conmebol, y en este caso yo estoy de acuerdo, es que aproximadamente a los 19 años puede empezar a ser una edad en la que el chico pueda ser realmente tenido en cuenta para integrar un primer equipo, dar el paso al fútbol profesional, porque a partir de ahí va a tener reales chances de insertarse como titular de ese equipo. Está claro que va a haber excepciones, hay chicos que a los 16, 17 años los ponen en primera y juegan y andan muy bien, pero son excepciones y esas son casos que los vemos todos. Acá lo que estamos tratando de salvar son carreras que a veces uno, por apurarse, termina frustrando jugadores porque por ahí el chico que figura con los de su edad, a los 16, 17 años se los lleva a entrenar con los mayores, y el chico de pronto se frustra, ve que no puede, pero no es porque juegue mal, sino más bien porque todavía no está preparado. Entonces se recomienda dejar hasta el final la formación, salvo, como les digo, excepciones que las hay, y bueno, hay que estar atento a verlas, pero bueno, si son excepciones de ese estilo, seguramente las vamos a ver. Nos metemos en gestos técnicos y bueno, en un ratito ya empezamos con los videos para que se haga más entretenido. En principio, definir qué hablábamos cuando hablamos de gestos técnicos, son ni más ni menos que las herramientas con las que el jugador se va a desempeñar dentro del campo de juego. ¿Sí? Cuando uno entra a la cancha, tiene que realizar determinados gestos técnicos para desenvolverse, y en eso nosotros como entrenadores podemos afectar directamente, sobre todo les digo a partir de los 11 años, donde ya dejamos, como les decía, la libertad del juego y nos empezamos a meter de lleno en tratar de estimular y mejorar. Y los tipos son ofensivos y defensivos, son los dos tipos de gestos técnicos. En este caso, los ofensivos son aquellos que vamos a realizar cada vez que tenemos la pelota en nuestro poder. Para mostrarles algunos, se los menciono: pase, recepción, conducción, gambeta, remate, cabezazo, cubrimiento, saque lateral, dominio. Sí, acá hay una lista y probablemente pueda haber alguno más. Lo importante de tenerlo así identificado, o esta es un poco la idea de lo que les quiero dejar, es el hecho de que si nosotros los tenemos identificados, eh, a partir de ahí vamos a tener la posibilidad de darnos cuenta que tenemos que entrenarlo. No sé, bueno, acá seguramente todos son entrenadores y piensen cuántas veces entrenaron el cubrimiento en alguno de sus jugadores. Y yo en este caso les digo, yo prácticamente no lo entrenaba hasta que me di cuenta de que había un gesto técnico ahí que no estaba haciendo. Entonces muchas veces después como entrenadores le gritamos a nuestros delanteros: cubrila, aguantala, sostenela cuando está de espalda, y por ahí no le estamos dando la herramienta, entonces no le estamos estimulando la herramienta, y eso depende de nosotros como entrenadores. Entonces, teniéndolo identificado, a partir de ahí nos vamos a dar cuenta de ponerlo en nuestra planificación y de entrenarlo. Avanzando un poquito en algunos gestos técnicos, bueno, claramente el pase y la recepción son básicos, es un deporte que trata de pasarle la pelota a un compañero, que la controle y a partir de ahí ir avanzando, ¿no? Desde lo más básico. Pero bueno, quédense con este dato que tal vez lo hayan escuchado, estamos en tiempo de muchas charlas y muchas capacitaciones, así que algunas cosas por ahí se repiten, pero bueno, siempre escucharlas desde otra voz puede dejar alguna cuestión distinta, como les decía al principio. Las recepciones perfiladas son entre el 80 y el 90% de lo que se da en un partido. Entonces muchas veces vemos entrenadores o profes que ponen a los jugadores enfrentados a pasarse la pelota, y eso no está mal, pero en definitiva es un 10%, un 20% de lo que después pasa en un partido. Cuando uno está de frente puede anticipar o puede apoyar, cuando es un delantero viene de espalda y rebota, ¿sí? Son gestos lineales, pero en definitiva es muy poco en comparación con el 80-90%, entonces se recomienda justamente estimular mucho más las recepciones perfiladas. Y ahora nos metemos en un ejercicio para verlo más claro. Mencionamos rápidamente como dato para tener en cuenta cuestiones que tenemos que entrenar.
y poner énfasis en estimularlo. Bueno, las paredes, el hecho de darle un pase a un compañero, ir a buscarla, para dejar atrás a un rival, los centros, que consiste en enviar la pelota dentro del área para que un compañero finalice la jugada, lo que Bielsa y entre otros llaman centro pasillo, que es un centro diferente, es un centro en un lugar particular, donde es casi un pase donde el arquero no llega y el defensor que va cerrando tampoco llega, ahí casi por la línea del área chica. Es un centro que se da mucho y se hacen muchos goles así. Uno lo puede trabajar. La gambeta, bueno, el hecho de eludir rivales, desdobles, cada país lo llamará de alguna manera, pero bueno, entiendo que todo esto se interpreta. El desdoble tiene que ver con generar superioridad, sobre todo con pasajes por afuera. Triangulaciones, el hecho de desplazarse cambiando la ubicación con sus compañeros. Bueno, ahí tenemos algunas acciones técnicas que podemos entrenar. Y acá, bueno, no sé si a ver, dígame si se ve bien, porque generalmente yo optimizo los videos, Vamos a ver, pero profe. Sí, sí. a ver si se ve y si no se corta, o si lo pueden optimizar ahí desde el control, como para que se vea ahí. Lo lanzo y en definitiva esto es una muestra de lo que les decía, de cómo entrenar el pase y la recepción de manera perfilada, ¿no? En este caso, fíjense que no es mucho el material, un par de pelotas, acá tenemos incluido alrededor de 20 jugadores, y en un espacio bastante chico, porque después también muchas veces las cosas hay que adaptarlas claramente al espacio con el que disponemos. Pero bueno, y lo lanzo, en principio, dígame si se va mal, lo freno, si se ve mal. Pase hacia la derecha y voy pasando hacia la derecha. Y en este caso el truquito es obligarlos a utilizar la pierna del lado del que nosotros queremos. Estamos yendo hacia la derecha, utilizamos siempre la derecha. En este caso, como les digo, control, perfilado, y en ese perfil doy el pase a mi compañero siguiente y a partir de ahí paso al lugar donde la pasé, al balón. En este caso lo hacemos lo hicimos para la derecha, ahora lo hacemos para la izquierda, claramente para trabajar la lateralidad. Es muy básico, pero bueno, el hecho que les decía antes de potenciar el entrenamiento de los perfiles, ¿no? Eh, Vamos a partir de acá avanzando dentro del mismo espacio, y recién vieron que los jugadores recibían estáticos, acá le hacemos realizar un contramovimiento para empezar a activarlos, y esto tómenlo como una entrada en calor. Esto es un ejercicio que puede ir durando media hora, con todas las variantes que vamos a ir viendo. Entonces el jugador hace un contramovimiento y entra lanzado hacia donde viene la pelota, entonces ya también eso lo va activando para ir controlando, en este caso, bueno, lo vemos de zurda, ya en una situación más real de partido. Seguimos avanzando en la progresión del ejercicio, acá es un pase, como vimos al principio de derecha, pero ya hacemos un pequeño arranque para incomodar al compañero, no para quitársela, pero sí para que sientas la presión y a partir de ahí empiece a acomodar el cuerpo. Y ya podemos ir trabajando el cubrimiento, esto de lo que hablábamos en un momento. Fíjense que tiene que acomodar con la pierna más alejada y empieza a poner el cuerpo. Bueno, dentro del mismo esquema de trabajo o de ejercicio, empezamos a ir agregando variantes. Seguimos acá, lo que hacemos es un apoyo y una pared. Fíjense, el jugador después de un contramovimiento apoya con el compañero que viene, intenta ganar una espalda. Esto también es un ejercicio que después los volantes van a hacer, el hecho de tratar de ganar las espaldas a los rivales. Entonces, contramovimiento, entro a rebotar y después de rebotar recibo un pase ganando la espalda de un hipotético rival. Lo hicimos a la derecha, lo pasamos a la izquierda también, siempre ambos perfiles. Y seguimos, como ven, en un espacio bastante reducido, estimulando todo lo que es pase y recepción de perfiles. Fíjense acá con solamente dos tapitas, dos conos, buscamos un giro 180 grados, el jugador hace un desmarque lateral, recibe con el perfil correspondiente y da el pase siguiente. Y por fuera seguimos pasando normal. Esto sería una jugada típica de un volante creativo que le gana la espalda a los volantes de contención rival, y una vez que recibe a esa espalda, se perfila, se lanza y a partir de lanzarse elige de qué manera asistir a los delanteros, si es una apertura o un pase ya definitivamente para hacer el gol. Y finalmente, como para terminar, en este caso había un buen piso, empezamos a jugar un toque, esto también implica tener que acomodar el cuerpo para que la pelota no se vaya de control. Entonces, bueno, todo lo que vimos, esto es un ejercicio que trasladado a tiempo puede llevar más o menos media hora y lo podemos utilizar tranquilamente como entrada en calor y evitar el hecho por ahí de que sea una entrada en calor que no tenga que ver con el fútbol. En este caso, durante media hora los jugadores la van a estar pasando hacia un lado y hacia el otro de manera constante y durante mucho tiempo. Y en este caso, todo lo que vimos recién es analítico, que ahora lo vamos a explicar un poco más adelante, pero básicamente para ver la progresión, todo lo que hicimos recién fue indicado por el entrenador, hacia la derecha, hacia la izquierda,
a un toque, a 2 toques, presionando, no presionando, bueno, todo lo que vimos es indicado por el entrenador, por eso lo llamamos analítico. ¿Cómo transferimos y cómo vamos progresando con la metodología de trabajo? Llevándolo a un ejercicio donde haya toma de decisión. Entonces acá vemos un pequeño cuadrado de 12 metros por 12 metros, donde hay 4 rojos y 2 azules en el medio, y por fuera, en un cuadrado más grande, hay otros 6 azules esperando. Entonces la idea es que los rojos tengan posesión de balón en este cuadrado chico, los azules intentan quitar, si quitan o si el rojo la pierde y sale del cuadrado chico, los 6 azules se incorporan al juego, entonces pasan a ser 8 azules versus 4 rojos, entonces también trabajamos la transición. A todo esto, fíjense que acaba de haber pases, perfiles, recepción y todo lo que recién era indicado por el entrenador, acá hay que tomar la decisión de ver para qué lugares es mejor salir, y eso ya depende del jugador, ¿no? De la capacidad individual del jugador. Entonces trasladamos todo lo que hicimos como entrada calor recién a un trabajo, en este caso de error, ¿no? Entonces ahí los rojos la tuvieron, la perdieron, se hace ancha la cancha, y rápidamente intentan los rojos recuperarla, y los azules, a partir de que son más, intentan sostenerla en el cuadrado grande. Pedimos jugar a 1 o 2 toques por dentro. Ahí ante la pérdida, el azul se tiene que hacer ancho y el rojo rápido presionar. En este caso consiguieron presionar y recuperar rápido, volvemos rápido al medio. Y acá la idea es que el azul encuentre el primer, el segundo pase, y a partir de ahí haga valer la superioridad. Donde entre el primero o segundo pase la cosa se hace más simple porque es muy amplia la cancha. Y bueno, y ahí vamos a trabajar, como le decía, la transición de tenerla, perderla. Bueno, acá hasta que encuentren el pase, y a partir de encontrar el primer pase ya hacer notar la superioridad. Así que bueno, esa es un poco la transferencia de lo que vimos antes, lo adelanto un poquito. Como trasladar todo lo que hicimos de manera analítica a un ejercicio con toma de decisión. Y acá les muestro otro trabajo de gesto técnico que tiene que ver con la gambeta, y bueno, los duelos, la gambeta y el cubrimiento, ahora lo vamos a ver. En este caso va a haber 3 carriles, hay 3 arcos grandes y un defensor rojo y negro lanza un balón, el azul y celeste es generalmente jugadores ofensivos, recepcionan y encaran, intentan jugar el duelo, si pasan hacen el gol, o intentan hacer el gol. Si el rojo y negro recupera, tiene el estímulo del arquito chiquito como para tratar de hacer un gol en el arco chico, y que el azul celeste intente también una recuperación y una transición de pérdida a intentar recuperarla. Es un ejercicio bastante básico, pero nos permite trabajar el hecho de los duelos, las gambetas. Fíjense, bueno, y lo vemos en el programa, y acá lo vemos en la realidad. El blanco, que es el defensor, lanza, va a presionar, y el rojo, que es el delantero, recepciona y genera el duelo, lo busca, la gambeta para tratar de definir. Y con ese mismo esquema de trabajo, para avanzar y insistir un poquito en lo que le decía antes, nosotros podemos con ese mismo esquema iniciar con un delantero de espaldas que va a recibir una pelota, va a trabajar ese cubrimiento del que estamos hablando, va a descargar, y a partir de ahí se va a replicar el ejercicio, se va a repetir. Pero le podemos dar la posibilidad de trabajar la parte de sostener la pelota de espaldas ante un rival que nos está intentando molestar. No vamos a buscar que quite el defensor, pero sí que le haga sentir al delantero que está ahí, que tiene la marca, ¿sí? Fíjense, para que la aguante, para que luche, y eso que después por ahí le vamos a pedir que realice en el partido, que lo pueda tener entrenado. Después descarga y se repite el ejercicio, pero bueno, podemos trabajar también esto de lo que estamos trabajando. Que como les digo, a partir de tenerlo identificado, lo vamos a entrenar. Bueno, acá les muestro algunos ejercicios de remate para seguir con los gestos técnicos, en este caso un extremo jugando por dentro, se muestra, asiste al centro delantero para que remate. Acá también combinamos algunas asociaciones de conjunto, algunos ataques organizados, una pared para rematar, un delantero que se ofrece y miente para ir a buscar el pase de su centro delantero, y finalmente un interno que se desprende, busca la pared y remata. Más que nada para mostrarles una variante, y de esto ustedes inventarán seguro alguno mucho mejor, pero bueno, tener como ejemplo algún ejercicio de remate. Pasamos a los gestos técnicos defensivos. Así como vimos lo que tenemos que hacer con pelota, también tenemos que estar muy atentos a todo aquello que tenemos que hacer cuando no tenemos la pelota. Claramente esto tiene que ver con los gestos técnicos defensivos, que son aquellos que vamos a hacer para recuperarla. Se los menciono como hice con lo ofensivo: contención, ese para mí es muy importante, ahora les voy a explicar por qué. Quite, carga,
anticipo, intercepción, corte de pared, otro que es muy importante para mí, rechazo, cierre, ¿sí? Son todos los que tengo anotados, pero bueno, seguramente puede haber alguno más, pero básicamente tenerlos, como les dije, identificados y a partir de ahí tratar de trabajarlos. Básicamente, ¿qué son algunos de estas acciones técnicas defensivas? La contención, que para mí es clave, es el hecho de posicionarse entre el rival y el arco propio a una distancia prudencial. Es cuando, no sé cómo lo dirán allá, pero el no pases de largo, que no te gambetees, ¿sí? Ese grito que se escucha cuando alguien va a presionar. Bueno, se trata de eso, de ir, de pararse a una distancia prudencial de quien tiene la pelota, del rival que tiene la pelota, pero siempre estando en disputa, ¿no? De no ser gambeteado, no ser eludido. Y a partir de ahí pasar al gesto técnico siguiente, que es el quite. A partir de estar a una distancia prudencial, uno puede intentar quitar, que sería el hecho de quitar el balón al rival. Después está el corte de pared, que como vimos como acción ofensiva, la pared en sí también tenemos que entrenarla de manera defensiva para evitar que el rival nos supere con una pared. Y también está el tema del juego aéreo, relacionado a rechazar el balón con la cabeza, con alguna parte del cuerpo cuando viene de aire. Y acá les muestro un trabajo defensivo, ¿sí? Esto es algo que también puede ser una entrada en calor, van a ir viendo la progresión, puede durar media hora, pero básicamente para apuntar a mejorar todo lo defensivo. En un espacio chico, 2 cuadrados, el jugador avanza, conduce, da un pase, va y contiene, ¿ves? El hecho de lo que hablábamos recién. Ir y plantarse a una distancia prudencial de quita. En principio lo que estamos entrenando es la posición corporal, que el jugador no sea eludido, que se plante, que ponga un pie adelante, se pide que extienda el brazo también para tratar de ir sintiendo al rival y tenerlo medido. Lo importante es estar en disputa, ¿sí? Fíjense, el tema es no ir emocionado, no ir enloquecido a querer quitar sin previa contención. Entonces lo hacemos previo pase, lo hacemos hasta la mitad, y a partir de ahí el jugador sigue con ese pase, va y trabaja la contención. Bueno, lo vemos en algunas variantes y a partir de acá vamos avanzando en el ejercicio. En este caso, conducción hasta la mitad, contención, y a partir de que llegamos a la mitad le dejamos al defensor que pueda quitar. Le vamos agregando el otro gesto técnico, contención hasta la mitad y a partir de que pasa la mitad ya puede quitar. ¿Sí? La idea, insisto, es que no pase de largo y que trabaje los dos gestos técnicos que vamos acumulando. Hasta ahí fue contención y a partir de que encontró el momento de quitar, cruza el brazo y quita. ¿Sí? En este caso, quien está marcando es un jugador ofensivo, no tiene grandes virtudes para eso, pero lo hacemos trabajar también. Entonces acá desarrollamos la contención hasta la mitad, a partir de ahí tiene que buscar el momento de pasar de la contención al quite hasta que lo encuentra. En la progresión del entrenamiento vamos avanzando, conducción hasta la mitad, y a partir de ahí ya le dejamos la posibilidad de que pueda quitar en el primer cuadrado, que él elija, el defensa elija el momento de quitar. Entonces puede ser en el primer cuadrado o en el segundo. Digo para que esto lo vayan viendo como una progresión de lo que estamos trabajando, ¿no? Si cree que en el primer momento puede quitar, después de realizar una pequeña contención, lo tiene que hacer. Y acá, bueno, este es el ejercicio que yo le decía de corte de pared en la progresión. Fíjense, lo quiero explicar, espero que con el cursor me entiendan. Fíjense que hay un jugador en la mitad y un jugador acá abajo que va a salir con balón. Por detrás va a haber un jugador que se ofrece. Lo que nosotros le pediríamos al jugador de la mitad es que acompañe al que tiene la pelota y que se encargue de él, ¿sí? A eso nos referimos con el corte de pared. En este caso, estos son chicos que hacía mucho tiempo trabajaban con nosotros, entonces les costó de entrada hacerlo mal, porque en general lo tenían estimulado, pero fíjense que lo van a hacer mal para a partir de ahí que se note lo que nosotros queremos. Fíjense que el jugador que traía la pelota y la pared entró. Nosotros vamos a pedir todo lo contrario. Entonces va a avanzar el jugador, va a ir con la pelota en vez de ir con quien la trae y la pared entra. Fíjense, atrás se va a mover un compañero, el del medio va con la pelota y la pared entra.
Esto a nosotros lo que nos va a permitir es el hecho de cortar el avance pensando en que el jugador que recibe por detrás siempre va a tener un compañero nuestro que se va a encargar de él. Entonces a veces la desesperación de ir con la pelota nos lleva a perder el posicionamiento. Entonces fíjense ahora cómo va a cambiar todo lo que vimos recién. Este jugador va a empezar a hacer lo correcto y va a ir con el que trae la pelota. Entonces la pared no entra. El jugador se posiciona y a partir de estar posicionado termina cortando el avance rival. Porque si es una jugada normal, el jugador que está por detrás va a tener un compañero que se encargue de él. Entonces, uno se tiene que encargar del que trae la pelota, que es el que viene de frente y es el que nos puede lastimar si nosotros nos vamos con la pelota. Entonces acá el jugador con el que viene con la pelota y corta la pared. Ese es un poco el estímulo y ¿por qué le damos importancia a esto? Por esto que vamos a ver acá. Esto ya es fútbol de primera y va a haber de todos lados. No, ahí está con volumen. Fíjense en este caso que pasa en distintos lugares del campo. Este jugador va a enfrentar a este que trae la pelota y va a hacer lo que vimos de entrada como de manera incorrecta. Va a ir con el pase y no va a ir con este jugador. Y fíjense cómo termina la jugada a partir de no realizar el corte de pared. Fíjense que ahí fue con la pelota, se desentendió de este jugador, a quien debió haber acompañado, y fíjense que este jugador es convirtiendo el gol. Y estamos hablando de una jugada en 3/4 de cancha. Fíjense acá, perdón. Este jugador va a encarar a este. Nosotros le pediríamos a este, el de River va a encarar al de Gimnasia, le pediríamos al de Gimnasia que siga con este y no se distraiga con la pelota. Bueno, se va con la pelota, la pared entra y el jugador de River convierte. Acá viene un jugador de Aldo Civi, va a encarar a este y lo que le pediríamos es que siga el que tiene la pelota. Bueno, fíjense, se va con la pelota y termina convirtiendo el jugador que tiró la pared. Bueno, de esto hay 1000 ejemplos, no me lo quiero hacer aburrido, pero a ver si vemos un par más. Fíjense acá, este jugador va a enfrentar y debió haber seguido con este, que es el que tiene la pelota. ¿Por qué? Porque este no es un problema de este, sino que es problema de su compañero. Siempre, como les digo, salvo que sea una jugada de contragolpe, de contraataque, que ya no sería normal. En condiciones normales, un equipo bien parado siempre tiene algún compañero atrás. Él se va con la pelota y el que tiró la pared termina convirtiendo. Y fíjense que esto, bueno, pasa en todos los lugares del mundo y ahora a partir de esto lo van a identificar. Fíjense, este es el Real Madrid. Este jugador en principio tiene que realizar la contención de la que hablamos y a partir de ahí retrasar la jugada. Fíjense lo que va a hacer. Va teniendo, en un momento se decide, quiere quitar, no corta la pared y el jugador que tiró la pared termina convirtiendo. Bueno, como le digo, hay miles de ejemplos, no los quiero aburrir. Y de alguna manera la metodología de cómo nosotros identificamos esto en el fútbol juvenil y a partir de ahí llevado a primera, esto es un ejemplo. Este es el predio del fútbol juvenil de Quilmes. Fíjense acá, Quilmes en este caso usó camiseta negra, generalmente es blanca o azul, y el rival es Vélez. Bueno, fíjense cómo este jugador de Quilmes va a enfrentar y cómo la pared va a entrar. Fíjense que se distrajo, fue con la pelota y la pared entró. No pasó nada, pero bueno, el gesto técnico de corte de pared estaba mal desarrollado. Se lo entrena, un poco lo mismo que veíamos recién, y fíjense cómo en un partido con River, en juveniles, en las canchas lamentablemente están malas, como este jugador de River tira a la pared, y este es el mismo jugador, es el mismo jugador que vimos haciéndolo mal, que lo vimos entrenando, y fíjense cómo la postura corporal es distinta, acompaña la pared y termina recuperando. Bueno, es un poco para mostrar la evolución de cómo se entrena y manejamos este gesto técnico. ¿Y por qué les dije en un momento que la contención para mí es el gesto técnico de los más importantes? Porque fíjense qué pasa cuando uno no contiene y cuando elige mal el hecho del momento de quitar. Fíjense cómo el jugador dejó de contener, dejó de estar en disputa y a partir de estar en una posición corporal errónea termina siendo eludido y termina quedando fuera de disputa. Un jugador que está en contención todavía está en disputa. Fíjense acá como este jugador deja de estar en contención, quiere quitar, cuando la jugada estaba totalmente alejada de una situación concreta de gol, todavía había dos rivales. Y fíjense que este jugador contiene bien, esta jugada es interesante, esto es un Racing Huracán, perdón que retrocedo. Fíjense cómo este jugador de Huracán, el número 6, cómo realiza muy bien la contención inicialmente. Contiene, sostiene la jugada y logra eludir. Pero fíjense que es acá. Se juega, quiere resolver la jugada, y termina cometiendo el gran error de abrir la jugada. Fíjense que si el jugador hubiera seguido con la contención ahí y hubiera estado
en disputa, la jugada moría ahí, no pasaba nada, era imposible que ese jugador lo eludiera. Al querer quitar y al dejar de contener, y no encontrar el momento justo para quitar, es eludido y abre la jugada totalmente. Y lo mismo, bueno, ahí lo vemos, lo mismo como veíamos el corte de pared, hay un montón de este tipo de situaciones. Fíjense acá estamos hablando de selecciones, Francia, creo que es Alemania o Inglaterra, el jugador que enfrenta allá afuera, fíjense cómo en un momento contiene y en un momento se decide, se desespera, quiere quitar y a partir de ahí dejó de contener y abrió la jugada. Bueno, vemos uno más, este es un amistoso en algún momento, Boca-Sevilla, fíjense, este jugador que va a enfrentar ahí, este jugador de Sevilla, como si él sostiene y se pone en disputa, la jugada puede ser retrasada y puede ser ayudada por un compañero, él se decide a querer quitar y termina simplificándole la jugada al delantero de Boca. Ahí él debió haber aguantado, debió haber retrasado, permitir que sus compañeros volvieran, no lo hizo y terminó abriendo, como le digo, la jugada. Y acá, perdón, que se me disparó el sonido, y acá le voy a mostrar un gesto técnico que vimos, que es el anticipo, que es complejo de desarrollar, hay que tener mucho timing para hacerlo, y a partir de ahí, cómo se genera a partir de un anticipo un ataque. ¿Y qué pasa después? Perdón. ¿Qué pasa después de anticipar cómo se desarrolla la jugada? Fíjese que acá va a haber un anticipo muy bueno, la verdad que muy bien posicionado, le permitió realizar un contraataque, pero fíjense con qué nos encontramos después. En este caso es un Independiente Chacarita, fíjense acá. Este jugador de Independiente va a enfrentar a este, y acuérdense lo que venimos viendo, cómo este vio haber seguido con este en el corte de la pared, porque este jugador, que es el que va a recibir la pelota, era problema de este. Entonces, este jugador es problema de este va a tener que empezar a encargarse de este si es que sale de la línea del offside, pero fíjense cómo se resuelve. El jugador se va con la pelota y quien tiró la pared termina convirtiendo. Primero valoro el anticipo, la verdad que es muy bueno. Y después lo que les decía. Este jugador que va a enfrentar tiene que seguir con ese, y no, se va con la pelota, y ese metro y esa posición corporal equivocada abrió la jugada. Si él hubiera estado con una posición corporal invertida y siguiendo con ese, hubiera cortado el avance. Y esto, bueno, esto nos pasó a nosotros en un sub-20, para mostrar una jugada bastante parecida. Un jugador nuestro, es un Quilmes Banfield, el jugador de Quilmes ahí anticipa, y en la continuidad de la jugada, fíjense lo que va a pasar. Ahí va a enfrentar este jugador de Banfield al jugador de Quilmes. Este jugador de Banfield, si seguimos el hilo de lo que venimos pidiendo, tiene que seguir con este que va a lanzar la pared. Fíjense lo que pasa. Se va con la pelota, devuelve la pared y el jugador de Quilmes convierte el gol. Entonces, bueno, en todos los ámbitos pasa, así que bueno, ojalá lo pueda haber dejado claro como para poder estimularlo y en este caso como gesto técnico defensivo. Y así como lo vemos que como gesto técnico defensivo muchas veces pasa y no se entrena, por eso está bueno también estimularlo como gesto técnico ofensivo para aprovecharse de quien no lo entrena y a partir de ahí puede sacar ventaja. Pasamos al siguiente tema, tipo de entrenamiento. En este caso, contarles lo que creo que necesita una correcta metodología para desarrollarse. Son estos tipos de entrenamiento, el analítico, que algo ya les fui diciendo, ahora lo profundizamos, el entrenamiento general, el específico, el de funcionamiento, una práctica de fútbol, análisis de video, entrenamiento de pelota parada. Sí, ahí tenemos las variantes de entrenamiento con las que nosotros vamos a poder desarrollar e insertar nuestra metodología, y en este caso todo eso lo podemos hacer con todo el grupo, dividiendo el grupo o en estaciones. ¿Qué sería un entrenamiento analítico? En definitiva, lo que hablábamos cuando veíamos lo del pase, todo eso que tiene que ver, lo del pase es un ejemplo, que tiene que ver con entrenar el gesto de manera pura, fina, ¿sí? En este caso puede ser de manera estática o dinámica, en general sin toma de decisión, y esto es básicamente interesante entrenarlo en las entradas en calor. Tomarnos ese tiempo de elegir un gesto técnico y a partir de ahí entrenarlo. Acá les doy un ejemplo también de un ejercicio. Tenemos jugadores por fuera, con la pelota en la mano, jugadores por dentro, que pueden ir entrando en calor con diferentes gestos técnicos. En este caso, control de pecho y pase, puede ser un pase por bajo, puede ser un cabezazo, puede ser un pase que conduzca, enganche y la devuelva, ¿sí? Bueno, diferentes estímulos que ustedes crean con este esquema que pueden entrenar. Después les
invertimos el lugar, los rojos afuera, los grises adentro, y de esa manera vamos calentando. Bueno, esto es solamente un ejemplo de un entrenamiento analítico que básicamente, como otro ejemplo, tuvimos todo lo que fue eso del pase, cuando el entrenador le decía hacia la derecha, hacia la izquierda y demás. ¿Qué es un entrenamiento general? Es todo aquello que nosotros vamos a trabajar en donde no nos va a importar la posición o los puestos que los jugadores ocupan en la cancha. Sí, el hecho de trabajar la técnica colectiva, la tenencia y la presión. Eso básicamente es un entrenamiento general, y acá les doy algunos ejemplos. En este caso un trabajo de 3 colores, dividido en dos, miremos esta mitad, 3 colores, rojo y negro, azul y celeste y amarillo. A partir de ahí, 2 colores la sostienen y un color la intenta recuperar ante la pérdida, quien la pierde del medio, y los otros 2 colores se juntan para tratar de hacer posesión. Es bastante básico, pero bueno, es un ejemplo de un trabajo general, donde fíjense que acá no importa la posición, sino que están distribuidos para realizar más que nada un trabajo de tenencia y de presión. Acá lo vemos en la realidad, acá los azules la sostienen con los naranjas, los verdes intentan recuperar, acá la tiro por arriba, acá siempre se pide que vaya por bajo, para que los que están en el medio tengan la posibilidad de recuperar. Y como les digo, en este caso el equipo que la pierde pasa a intentar recuperarla. Acá la pierden los azules, y a partir de ahí el verde y naranja se juntan para sostenerla. Damos otro ejemplo. En este caso un trabajo de 6 versus 3. Fíjense, hay 6 versus 3 acá, 6 versus 3 acá y 6 esperando. En este caso dividimos al inicio del entrenamiento tríos, ¿sí? que ya quedan previamente identificados, entonces 3 azul celeste, 3 amarillos, 3 rojo y negro. Hay 6 que se unen para jugar contra 3, y a partir de ahí el equipo que recupera, el equipo que la pierde pasa a correr al cuadrado libre, y si los 6 que están por fuera logran 8 o 10 toques, los que creamos convenientes, el equipo que estaba por dentro sigue corriendo en la búsqueda del cuadrado libre. Es tenencia, presión, y ante la pérdida, la transición. Ahí la perdieron acá abajo los rojos y negros, entonces van al cuadrado que está libre y se transforma en 6 contra 3 acá abajo. O ya la perdieron los azules y celestes y vienen acá a presionar, y así se va repitiendo el ejercicio. Insisto, si alguno logra los 8 o 10 toques que le vamos a pedir, esos que están en el medio siguen corriendo. Fíjense, ahí los grises el trío gris va a presionar, los demás la sostienen, ahí la perdió un trío gris, viene en transición acá contra los 6 naranjas, intentan hacer tenencia, ahí se perdió, y el trío naranja que pierde pasa al cuadrado vacío. Entonces acuérdense, 9 en 2 cuadrados y 6 en otros. Esto también se puede hacer con menos cantidad de jugadores. Y acá, perdón, este es el mismo. Y acá tenemos un ejercicio distinto, que no es de tenencia y presión, sino de técnica individual. También general, lanzamos paredes, aperturas y centros, y acá está donde les decía hoy el centro pasillo, por acá debería pasar la pelota, o sea, lejano al arquero y lejano al defensor que cierra. Entonces esto lo podemos entrenar después de unas paredes, una apertura y ese centro, y lo vamos a atacar, y después tenemos paredes hacia el otro lado con un perfil en pareja, y paredes hacia el otro lado con el otro perfil. Entonces ahí va las paredes, apertura y centro, y el regreso, y acá salida en paredes desde un perfil para terminar rematando, el regreso y salidas en pareja en paredes para terminar rematando con otro perfil. Fíjense que, como les digo, ninguno de estos trabajos tiene que ver la posición que ocupan los jugadores en la cancha, sino, bueno, anteriormente la presión y la tenencia, y en este caso la técnica individual. Ahí la apertura, y enviamos ese centro ahí alejado del arquero y alejado de un hipotético defensor que cierre. Fíjense que ahí no importa si el que hizo el gol juega de delantero, de defensa, de medio. Para el otro lado, Paredes con un perfil, con remate desde un perfil, perdón, y con remates del otro perfil. Bueno, avanzamos al siguiente entrenamiento. ¿Qué sería el entrenamiento específico? Bueno, claramente el hecho de trabajarle al futbolista la función específica, sea en su línea o individual, o también puede ser uniendo líneas,
podemos tener una línea defensiva si juegan con 4, juegan con 3, si hay un volante central, 2 volantes, ¿sí? Unir ese bloque defensivo y entrenarlo de manera analítica. Acá les doy, de manera específica, perdón. Acá les doy un ejemplo de entrenamiento específico. Acá tenemos a los defensas y algún volante central. Iniciamos el entrenamiento con algo analítico, ¿sí? La progresión, lo que les decía, el hecho de encontrar el golpe, y bueno, ahí hay que encontrar el lanzamiento también. La idea es encontrar el golpe de manera frontal por arriba del que lanza. Imagínense que el que lanza es ese delantero que está esperando el rechazo, entonces hay que pasarlo por arriba. Lo hacemos frontal, lo hacemos parietal, hacia un lado, hacia el otro. Y ahí va el rechazo frontal otra vez, y a partir de ahí vamos avanzando. Bueno, acá lo que le agregamos es un lanzamiento más real y en pareja. Entonces, a partir de poner pareja ya empezamos a bajar con, digamos, conceptos tácticos, ¿no? Un central derecho o un volante central derecho que viene a buscar el rechazo y un central izquierdo que lo va a cubrir, ¿no? Le va a hacer cobertura. Fíjense, arriba el derecho, el izquierdo hace cobertura por si falla, va el izquierdo de su lado, falla, entonces el derecho le cubre. Entonces vamos trabajando también el concepto de la cobertura. Ya lanzamientos más reales, más situación de partido, pero bueno, en progresión. Recuerden que trabajamos de manera analítica de entrada y lo vamos complejizando a medida que pasa el entrenamiento. Le agregamos también rechazos diagonales, ¿sí? Ahí rechaza por izquierda y por derecha hace cobertura. Acá por derecha rechaza y hace por izquierda cobertura. Y bueno, y acá antes trabajamos cómo realizar un centro pasillo de manera ofensiva. Acá también le indicamos a los defensores cómo cerrar el arco de manera correcta para lo que estamos buscando, que no nos sorprenda el centro del rival. Y acá vemos un entrenamiento ofensivo. En este caso va a haber una salida con slalom, un pase a un compañero, y lo que hacemos es, fíjense, en el arco no hay arqueros, lo que hacemos es tirar 2 cintas, como para buscar ese golpe que nosotros queremos, que es desde este sector, cuando un jugador queda desde ahí, encuentre una comba, un chanfle a ese lugar. Entonces, de entrada, no le ponemos oposición y lo hacemos entrenar encontrando ese golpe, como venimos viendo de manera analítica. Y bueno, le vamos dando un dibujo como para que haga un slalom, una salida, y de alguna manera los vamos soltando de a poco, como para que más que nada lo que nos importa es que encuentren ese golpe con comba alejada al arquero. Entonces, a partir de que lo vamos desarrollando, ya traemos al arquero como para tratar de empezar a hacerlo más realidad de partido. Después del remate le pedimos al delantero que vaya y busque la pelota, también para generar una transición, para que le pueda dar el pase al compañero. Fíjese, tiene que rematar y venir rápido a buscar la pelota, pasaje por detrás y encontrar esa rosca. Ahí se olvidaba. Y dentro del mismo esquema de trabajo agregamos alguna variante, bueno, acá una pared, después de la pared encontrar ese golpe. Se ven muchos goles de este estilo también, cuando un jugador recorta para adentro y a partir de recortar para adentro tratar de encontrar esa rosca, que no es claramente esa, la cancha no estaba buena, alejársela al arquero y ese sería el golpe. Y como les digo, se ven muchos goles de estos con esa rosca alejada del arquero al segundo palo. Bueno, y avanzamos uno más. Trabajo esto, como les dije en algún momento, para verlo por estaciones. Tenemos de manera, bueno, otra vez analítica para empezar a encontrar el golpe, el rechazo de los defensores, de menor a mayor. Vamos buscando el golpe y a partir de ahí, en este caso de estas estaciones de defensores, encontramos el golpe, tratamos de rechazar lejos del delantero que nos está presionando y esperando el rebote, y a partir de ahí buscamos en velocidad un avance de un central que encara un delantero y encuentra un pase por dentro, o tenía que el lateral afuera también, en el caso que hubiera querido eso, bueno, le vamos buscando esa variante. Ahí teníamos a los defensores, acá tenemos a los volantes en el mismo día haciendo trabajos de pases, de recepción, ¿sí? Acá los tenemos entonces dividido por estaciones, y le damos algún estímulos también a los volantes, además del pase y la recepción, de que terminen rematando. Esta sería la estación de los volantes, de los mediocampistas, y los delanteros realizando algún trabajo como lo que venimos viendo, en este caso de remate, buen apoyo y remate, con distintos movimientos, contramovimiento, apoyo y ganar espalda. En este caso lo vimos de manera frontal. Acá tenemos un ejemplo más en diagonal, ¿sí? Contramovimiento, apoyo
Y fíjense, ahí encuentra ese golpe del que veníamos hablando, ¿sí? Perfil derecho, del otro lado perfil izquierdo. Así que ahí tenemos un día de entrenamiento específico por línea y por estaciones. Y el entrenamiento del funcionamiento, bueno, esto tiene que ver con qué queremos de nuestro equipo. Acá ya estamos hablando del equipo. ¿Qué vamos a querer cuando tenemos la pelota, cuando no la tenemos y en las transiciones, ¿sí? En las facetas de juego que vamos a querer de nuestro equipo. Bueno, esta es nuestra idea de lo que vamos a querer. Se puede trabajar en mitad de cancha, en tres cuartos, en toda la cancha. Y acá les muestro un ejemplo. En este caso la idea era buscar un equipo que saliera, que generara un 3 contra 2 y el arquero, 4 contra 2 y los dos centrales y un volante central que descendía ante la presión de los dos delanteros rivales, buscar una eh, consecuencia de pases y a partir de ahí determinados movimientos que nos lleven a un ataque y después del ataque una transición donde había dos jugadores esperando por fuera para que el triángulo defensivo cerrara el arco y generara una transición defensiva. Entonces, en principio, salida, pases, y un ataque, como le digo, con mucho movimiento preestablecido y a partir de la definición de la jugada, la transición del triángulo defensivo para cubrir el arco. Acá lo vemos en la realidad, central arquero, central izquierdo, volante central, central derecho que avanza, lateral que desciende, acá hay un interno que gana espalda y la asistencia al delantero. ¿Sí? Un poco, bueno, los movimientos preestablecidos de cómo uno buscaba que funcione el equipo y después de esto esa transición de las que le hablaba, los dos centrales y el volante central tratando de cerrar el arco ante el contragolpe, el contraataque rival. Y la práctica de fútbol básicamente es lo más parecido a un partido. Acá como dato lo que uno puede decir es el hecho de tratar de tenerla arreglada, la práctica, de no soltar, en algún momento soltarla, pero en algún momento también poner alguna regla que puede ser dos toques en zona media, puede ser una práctica de fútbol que inicie con 5 salidas de un lado y 5 salidas del otro para trabajar la salida para un equipo y la presión para el otro. Tener alguna regla como para que la práctica no se le vaya de las manos al entrenador y a veces pasa en fútbol profesional sobre todo, que el equipo titular está muy bien y la práctica no se hace pareja y a veces pasa todo lo contrario, que el equipo suplente está muy bien, está mejor que el titular, entonces uno con estas pequeñas reglas que puede utilizar termina trayendo la práctica al lugar que uno va buscando como entrenador. El análisis de video, claramente el hecho del uso de la filmación de entrenamiento, los partidos, para trabajar con imágenes propias y también para analizar a los rivales, ¿no? Analizar entonces lo que uno pudo haber hecho bien, lo que pudo haber hecho mal y ver qué puede tener en cuenta de los rivales, positivo o negativo. Y acá les muestro un análisis de un rival, en este caso un rival que notamos que achicaba mucho, que trataba de presionar y a partir de la presión le aparecía espacios a la espalda. Fíjense cómo se encuentran. Esto fue justo previo a una pretemporada, nos teníamos que enfrentar, por eso acá nos basamos también en algún amistoso que conseguimos. Fíjense cómo le ganan la espalda. Entonces, a partir de encontrar este patrón, el equipo entrenó, además de la idea que tiene de juego, el hecho de tratar de, ante determinadas situaciones, cargar ese lugar, ¿no? Ocupar los lanzamientos y que el equipo esté preparado para tratar de ganar esa espalda que entendíamos que el rival iba a liberar. Entonces, bueno, se fue planificando a partir de ese análisis distintos entrenamientos y este es un poco el resultado del partido. A partir de que el equipo encontraba determinadas situaciones, se lanzaba a cargar ese lugar. En este caso hay una infracción. Fíjese cómo estaba claro que lo que se había visto era patrón de juego del rival y bueno, si uno lo tenía claro podía llegar a aprovecharlo, más allá de si hay gol o no, el hecho de que el equipo lo estudió, lo entrenó y lo desarrolló así un poco, manteniendo lo que venimos hablando de una metodología y consecutividad de conceptos. Eh, y lo que es pelota parada, bueno, claramente el hecho de trabajar el balón detenido en ataque para crear diferentes movimientos preestablecidos que sorprendan al rival y básicamente en defensa elegir la mejor manera que nos parezca de defender, puede ser en zona, puede ser a hombre o puede ser mixta, donde nos sintamos más cómodos. Y acá rápidamente, como para ver algún ejemplo de pelota detenida, como para hablar, en este caso este es un partido que por ahí fue muy mencionado en estas semanas, el Leeds de Bielsa con Liverpool. Y fíjense, acá lo que les quiero mostrar es la debilidad de la zona 1,
del Leeds, en este caso, como para mencionar algo de pelota parada, ¿no? Hay miles de cosas para hacer, pero fíjense que en este caso el jugador del Liverpool cabecea en el lugar donde este jugador, que es el hombre libre adelante, debería haber estado. Fíjense qué pasado queda, a mi criterio, de la zona donde debería haber saltado. Y en esa zona donde debería haber saltado terminan convirtiéndole. Se pasó de la línea del primer poste, eso es lo que les quiero contar. Pero lo llamativo es que en este caso, en el segundo tiempo, este jugador que no es el mismo, debió haber hecho lo mismo, ¿sí? Estaba libre la pelota en la primera zona y debió haber saltado acá, donde tengo el cursor y fíjense lo que pasa. También se pasa, se va por delante, termina disputándose la pelota en un lugar donde él debía haber estado, después, bueno, la no contención, ¿no? Lo que venimos hablando del gesto técnico de contención. Y para seguir reforzando esto que les digo, otra vez otro gol de Champions del torneo pasado, de la Champions pasada, como se ve en este caso la debilidad de la zona 1, un jugador que está parado de costado al lanzamiento en vez de estar en diagonal mirando hacia la punta del área chica o del área grande, y termina saltando en un lugar donde se pasó del lugar donde les estoy queriendo mostrar. Fíjense ya con la inercia de la jugada, ya como estaba adelante antes que saliera la pelota, él debió haber estado acá y de acá ir hacia adelante para calcular bien el salto acá. Él ya está parado en un lugar muy pasado y a partir de estar pasado terminan ganándole, son centímetros, pero esos centímetros terminan haciéndole pagar. Fíjese que ya qué lejos estaba ya de la zona donde debió haber saltado, y si él estaba en esa zona pudo haber atacado la pelota. Como para mostrarles otro ejemplo de pelota parada. En este caso, bueno, para ir redondeando, lo que uno entiende como entrenamiento moderno amerita una planificación, ponerse objetivos y a partir de ahí perseguir una metodología. Sí, acá esto uno le muestra lo de uno, pero bueno, claramente cada uno tendrá la que lo hace sentir cómodo, y esto no es mucho más que un ejemplo y donde uno se siente de alguna manera cómodo para trabajar y integrando todo lo que uno puede a la hora del entrenamiento, tanto lo técnico, lo físico, lo psicológico, lo emocional, lo táctico, lo conceptual, esto es todo lo que incluye un sistema de entrenamiento integral, pero pasando, como les dije, por cuestiones analíticas, por cuestiones generales y demás tipos de entrenamiento. Básicamente las facetas del juego seguramente todos las conocen y las han visto en todas las charlas que hemos estado teniendo en este tiempo, el hecho de qué hacer cuando el equipo tiene la pelota, cuando no la tiene, y en las transiciones cuando la pierde o cuando la recupera, y las facetas del juego de la pelota parada, tanto a favor como en contra. Y para darles un ejemplo teórico de todo lo que vimos en práctico, explicar y repasar un poco la metodología del pase y la recepción, en este caso iniciando con trabajo analítico, si se acuerdan, la mejora del gesto técnico, el entrenador le dice hacia la derecha, hacia la izquierda, y demás indicaciones que uno va a dar, pero el jugador va tras esa indicación solo para mejorar el gesto técnico, a partir de ahí llevarlo a un trabajo de ronda donde aparece la toma de decisión, y en este caso transferimos lo que hicimos de manera analítica, también tenemos para transferir con trabajos generales, ¿se acuerdan? Sin posiciones, sin puestos fijos, ¿sí? Tiene que ver con la tenencia, la presión o la técnica individual. Después podemos realizar algún trabajo conceptual, ¿sí? Ahí donde nosotros podemos decir, acá jugamos a 2 toques, en esta zona libre, ahí donde podemos poner un comodín, y ahí vamos bajando diferentes conceptos para trabajar la superioridad, el comodín sería. Y finalmente trabajos posicionales donde aparecen, como dijimos, el funcionamiento o las prácticas de fútbol, donde ya sí tenemos posiciones y tácticas a desarrollar, las que cada uno crea conveniente. Y bueno, finalmente las planificaciones semanales, en este caso una planificación de semana de juveniles. Fíjense, acá en Argentina los juveniles juegan los sábados, así que ahí tenemos la competencia del sábado y de lunes a viernes. Fíjense lo que les decía, lo analítico entrenado en los primeros minutos del entrenamiento, ¿sí? En la entrada en calor, elegir de esa lista que vimos de gestos técnicos ofensivos o defensivos que queremos entrenar hoy y poder desarrollarlo. Después tenemos entre lunes y martes, podemos realizar entrenamientos de estos generales que estábamos viendo o específicos. Eso puede ser así o puede ser invertido para no ser siempre igual. Y miércoles y jueves tenemos el funcionamiento y práctica de fútbol, que también puede ser así o puede ser invertido, cada uno se sentirá cómodo de una manera o de otra, para finalmente llegar al viernes prepartido, recreativo y la pelota detenida. ¿Sí? Esto es como nosotros nos manejamos en juveniles.
Y finalmente acá darles un par de ejemplos de entrenamientos y de semanas de entrenamiento en profesionales. Son dos tipos de entrenamientos, dos tipos de semanas, perdón. Al día posterior, que es la de arriba, así descansando a las 24 horas, y a partir de ahí el martes lo que nos pasa es que tenemos a los jugadores que estuvieron afectados al partido todavía en recuperación, y recién el miércoles los tenemos a todos. Y el otro ejemplo es entrenar al otro día, después de la competencia, podemos recuperar a los que jugaron y hacer un poco de pelota, de fútbol, de una práctica de fútbol, con los jugadores que no estuvieron convocados, para juntar a todos en un descanso a las 48 horas y a partir de ahí ya tener una semana como venimos manejando, ¿sí? Con dinámicas intensivas, reducidos, duelos, tenencia, presión en el primer día, o en el segundo, según la semana que utilicemos, funcionamiento de fútbol, algún drill, ¿sí? Que tiene que ver con esos movimientos preestablecidos, para llegar a la etapa y la competencia. Claramente, en fútbol profesional, todo esto va a depender mucho de cuándo nos toca jugar, que a veces nos toca por temas de televisión y demás, puede ser un viernes, sábado, domingo, a veces lunes. Entonces todo esto se va adaptando a eso, pero bueno, básicamente tenemos un par de ejemplos. Así que bueno, con esto cierro y bueno, agradecido por la invitación en primer lugar. Ahora no nos ponemos a charlar un poquito en preguntas. Ojalá que haya sido claro y bueno, ahí les dejo mis redes sociales por cualquier cosa que puedan llegar a querer contactarse a disposición. Así que bueno, acá dejo de compartir y Muchas gracias, profesor. Muchas conversamos gracias. lo que quieran. No, por favor. Sí, muy Espero completo toda la información. De verdad que haber sido muchísimas claro. gracias. Profesores, entonces damos inicio a la ronda de preguntas. Recuerden que puede ser por micrófono o por chat. Si vamos a utilizar el micrófono, tratemos de ser breves. Buenas noches. Sí, Rubén. Buenas noches, profesor Martínez. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Bienvenido al profesor Leonardo y a Eh, todos los participantes. Profesor Rubén, hay un ruido atrás, no sé, hay un micrófono abierto, por favor. Profesores, con respeto al expositor y al compañero que va a preguntar, mantengamos los micrófonos cerrados. Adelante, profesor Rubén. Sí, profesor Leonardo, sí, me llamó mucho la atención que nos ilustró sobre el tema este de la pared, de la manera en que los defensas más que todo tienen que hacer esa contención, ¿no? Para evitar esa pared. Y sabiendo que la pared en media cancha se convierte más que todo en un método de progresión, pero cuando llega a última zona ya es un recurso que utilizan delanteros habilidosos para romper esa última línea. Entonces sí veo que hay mucha deficiencia en eso, ¿no? Porque el defensa está más atento de la referencia al balón que al mismo jugador. Y también eso se da, como usted bien lo dijo, en el tema de los corners y las bolas, las pelotas paradas, hasta de hecho también en los centros rasantes, ¿no? Porque ahora la tendencia es trabajar que el delantero más que todo aparezca y no esté. Entonces yo pienso que ese es un aspecto muy importante que hay que trabajar más que todo en la defensa, ¿no? Que se concentre más que todo en la referencia al jugador y no tanto en el balón. ¿Qué porcentaje de éxito usted considera que ese tipo de entrenamiento sea un éxito, por lo menos de defensa, que eviten de que el jugador, el delantero, lo pase y bueno, tenga una contención exitosa, profesor Leonardo? Sí, Rubén, la verdad, a ver, son dos cosas distintas, lo que es pelota detenida, sí, es verdad, hay a veces la pérdida de la referencia, eso por un lado, pero lo del corte de pared, a mí y a un grupo de entrenadores nos ha traído, la verdad, buenísimos resultados, y te cuento por ahí dos anécdotas cortitas. Nosotros, Quilmes es un club importante en segunda división, ha estado mucho tiempo en primera, y hasta ha salido campeón de primera, pero básicamente en los últimos años y durante mucho tiempo también está en segunda. Es un club de mitad para abajo. En juveniles nosotros enfrentamos a los mejores, porque se mezclan los torneos, entonces nos ha tocado enfrentar a Boca, River, que tienen en general los mejores jugadores. Y me ha tocado ir a dirigir a mi equipo, una de las categorías en un momento, enfrentar a Boca de visitante, por ejemplo, el Boca de categoría 97, de jugadores muy importantes, Paredes, por ejemplo, perdón, no Paredes, el chico el uruguayo, Bentancur, entre otros, es una categoría muy buena.
Y con este sistema, lógicamente que Boca nos iba a tomar la iniciativa, la verdad que los contrarrestamos. Lógicamente llevan el peso del partido, pero les cuesta entrar. Y por eso lo que dijiste en algún momento de que no es necesario, o sea, no hay que atender solo este tema en los últimos metros, sino también en mitad de cancha. Y hasta si quieres, en la salida del rival. Un extremo que va a presionar un lateral, si es eludido y pasa de largo, rompe toda la presión. Entonces tiene que ir, frenarse, contener, y a partir de la contención intentar el quite o cortar pared. La otra anécdota era que mi debut como entrenador fue contra el River de Gallardo, en un interinato, yo dirigiendo Quilmes, en el Monumental, de visitante. Y lo mismo, nosotros tuvimos una semana para entrenar, porque el entrenador de Quilmes había renunciado la semana anterior, entonces preparamos ese partido, claramente el equipo de Gallardo iba a ser protagonista, y nosotros, bueno, ahí en mis redes hay algún resumen del partido, nosotros buscábamos, lógicamente, cortar esas paredes. De hecho, fíjense que River tira paredes todo el tiempo, y la verdad, terminamos, no sé si perdimos, y los goles fueron al final, nos terminaron abriendo el partido a los 30 del segundo tiempo, y el último gol llegó sobre el final, 2 goles de Alario. Y la verdad lo estuvimos controlados, si bien en algún momento River llevó el peso del partido, y bueno, pero eso fue un gesto técnico que a nosotros nos solucionó un montón de cosas. Lógicamente es una pequeña parte, porque es la parte defensiva, y a partir de ahí todo lo que vimos en lo ofensivo, ¿no? Pero para mí es algo muy importante, y redondeo con esto: si uno lo trabaja, cada gesto técnico que trabaja lo genera hábito, y a partir de generarlo hábito después sale solo. Hoy yo me fui en diciembre de Quilmes, y hoy todo el grupo de jugadores que están en el primer equipo, si uno ve un partido de Quilmes y es un jugador salido de inferiores, de juveniles de Quilmes, seguramente lo vas a ver cortar paredes, porque está súper estimulado durante todo ese proceso que les conté para desarrollar este gesto técnico, ¿no? Y así como otros, ¿no? Pero bueno, este creo que es uno al que no se le presta demasiada atención. Y hay momentos donde, cuando uno es inferior, nos puede llegar a poner en situación de paridad, por lo menos en determinadas situaciones. Muchas gracias, profesor. No, por favor. Muchas gracias, profesor Martínez. Gracias. Si tenemos más preguntas, por favor, pueden ser comentarios también. Profesor Luis Ureña. Sí, muy buenas noches, profesor, un gusto. Hola Luis, buenas noches. Profe, yo tengo una pregunta, pero tiene varias ramificaciones. Vamos. Ajá. Es en cuanto a la planificación. Si ustedes, dentro de su planificación, tienen una tabla de valor otorgándole ciertos porcentajes a los contenidos, o lo dejan a criterio del entrenador. Y a su vez me gustaría saber también si en el tema de juvenil hacia arriba manejan lo que son los microciclos competitivos en base a la estrategia operativa o en base al rival, o ya tienen, o sea, ya tienen esa tabla, esos contenidos establecidos que se tienen que trabajar sin importar el rival que se enfrenta. Bueno, a ver si te respondo. En profesionales se maneja mucho el tema cargas. Entonces, a partir de ahí, los ejercicios que uno dispone para realizar van de la mano de evaluaciones de GPS y demás, y eso lo realizan más los profes. Pero bueno, esa evaluación nos puede permitir en algún momento recortar, si hay que recortar algo, ya sea grupal o individual, y de alguna manera esa es la medición. Después está el cuánto ocupamos del entrenamiento, la parte inicial. Te dije ahí, por ejemplo, un trabajo de gestos técnicos defensivos o de pases. Esos 2 trabajos que vimos tranquilamente pueden ser una entrada en calor. Eso puede llevar una media hora. A partir de ahí después vamos a pasar al trabajo principal, que lo vamos a concatenar con lo que calentamos, ¿sí? Esa es un poco la progresión. Nosotros elegimos trabajos para calentar hoy, gestos técnicos defensivos. Bueno, el trabajo principal va a tener que ver con eso, con llevar al estímulo mayor a lo que trabajamos en lo inicial. Y ahí tenemos unos 45 minutos, 1 hora, y ahí tenemos la hora y media de entrenamiento para la vuelta a la calma final. No sé si ahí te respondo más o menos cómo estamos divididos en cuanto a los tiempos y las cargas. Y después me preguntaste por el fútbol juvenil. En general hay ciclos que se organizan, sí, que se planifican, y lo que se busca, como les dije en un momento, es que siempre se esté mejorando lo individual.
para tratar de sostener la mejora de ese jugador que va a llegar a primera, teniendo en cuenta de que, como dijimos, los 30 que integran un plantel de 18 años no van a llegar a los 30, entonces se los entrena a los 30 por igual, pero de manera individual, y después se le da al entrenador esos 2 o 3 estímulos a partir del miércoles y jueves, de que pueda preparar lo que quiere para su equipo, y a partir de lo que quiere para su equipo, va a tener ideas generales de cómo quiere que su equipo juegue, pero bueno, lógicamente de la idea general en un equipo como Quilmes, por ejemplo, no va a ser lo mismo en algunos detalles si va a enfrentar a Boca de visitante que si va a jugar contra un equipo chico, por llamarlo de alguna manera, de local. O sea, va a haber lineamientos generales, pero a partir de ahí va a haber ajustes relacionados a la competencia del fin de semana, sin salirse de la formación, ¿no? Porque estamos hablando, en este caso, de formación. Ok, entonces, como conclusión, en la profesional se busca más lo que es lo condicional. Uh-huh. Y entonces en la juvenil sí maneja un poquito más los contenidos técnico-tácticos. Sobre todo técnico, claro, sobre todo lo técnico, para partir de la mejora técnica, sí darle lugar a todo entrenador de que pueda ver con su equipo qué quiere hacer, ¿no? Y qué va a disponer del juego en conjunto, pero sin descuidar la mejora individual. Sí nos pasa de que en profesionales, por una cuestión de urgencia, muchas veces, por más de que uno entiende que tiene que seguir estimulando los gestos técnicos porque siempre se va mejorando, a veces es muy necesario el hecho de entrenar lo que queremos hacer este partido, porque este partido nos puede significar seguir teniendo no trabajo, ¿no? Entonces, muchas veces uno va perdiendo en la profesional situaciones por una cuestión de las urgencias. Pero en juveniles, si bien el fútbol argentino también, alguna urgencia en el fútbol juvenil hay, intenta mantener cierta consecutividad de planificación para tratar de mejorar y estimular la formación de los chicos, y a partir de ahí, bueno, después sí darle ese momentito al entrenador que intente ordenar qué quiere de su equipo. Gracias, agradecido, profe. No, por favor. Muchas gracias, profesor Luis Ureña. Si tenemos más preguntas, por favor. Sí, bueno, tengo una pregunta. Sí, yo tengo una inquietud, es que te la mandé, Leandro, pero parece que no te llegó. No, no me ha llegado, profe, qué pena. El micrófono es todo suyo. Bienvenido, profe. Bueno, sí, dándole la bienvenida a nuestro invitado de lujo hoy, Gracias. agradeciendo pues, por sus conocimientos. Fíjese, mi inquietud es la siguiente y se basa en la opinión de muchos entrenadores que dicen que se hace demasiado énfasis en los gestos técnicos y en realidad no se está enseñando en la actualidad a los niños a jugar fútbol. A mí me gustaría conocer cuál es su opinión con relación al desarrollo de la conciencia táctica en los niños desde la etapa inicial de aprendizaje. Bueno, un poco lo que dije creo que fue en el primer cuadro. Yo creo que entre los 6 y los 10 es jugar, es liberar al chico. A que aprenda con juegos, que el juego puede ser el hecho de jugar un partidito en sí. Después busquémosle la variante para no ser reiterativos, pero en ese caso no poner tanto énfasis en enseñar, sino más bien en acompañar la formación del chico a través de estos juegos. A partir de que, por lo menos esto es el fútbol argentino, ¿no? Así estamos organizados. A partir de que uno entra en esta etapa de infantiles, como le llamamos acá, lo otro es preinfantiles, que estamos hablando de 10 años, 10 para 11, el año que cumplen 11, esa es la primera categoría de infantiles donde ahí sí ya se empieza de manera pequeña, desde conceptos pequeños a explicarle al chico, bueno, es por acá, eso, eres defensa, esto es lo que quiero, individualmente, y así te empiezas a interactuar con tu compañero, y ahí tenemos todo ese primer año para empezar a insertar pequeños detalles, y así el segundo año y así el tercer año, son esos 3 años de infantiles. Y cuando el jugador entra en juveniles, 13 años que va a cumplir 14, es donde ya decididamente casi que empieza a entrenar como un equipo de primera, en cuanto a esos 2 entrenamientos de miércoles o jueves que se le da al entrenador para preparar un equipo. Entonces ahí tenemos ya el estímulo táctico de por lo menos 2 días, más la pelota parada de balón detenido el viernes. Y tenemos lunes y martes para seguir estimulando la mejora individual. Y ahí es donde apuntamos a los gestos técnicos. Yo estoy convencido de que si un jugador individualmente mejora los gestos técnicos, eso se ve reflejado en el equipo, ¿no? Si un jugador controla mejor, va a ganar un segundo para pasarla mejor y eso le va a repercutir en el equipo. Y insisto en este concepto, no llegan equipos a primera división. No llegan los 30 jugadores nacidos en el año 70
77, que es el mío. No, Exactamente. de esas 77, yo, como les conté, me formé en Quilmes, como jugador también. De esos 77 de Quilmes que inició cuando teníamos 8 años, llegamos 3 jugadores y pasaron durante los 12 años de formación 100. Y yo me gustaba llevar estadísticas y los iba anotando y notaba formaciones de cada partido que jugábamos. Y cuando dije 100, estoy en ese número, o sea, no es un número al azar, pueden haber sido 98 o 102, pero es un número de jugadores que han pasado por la categoría 77 de Quilmes durante esos 12 años de formación, 12, 13 años. Y con la 77 no debe haber sido muy distinto con la 76 ni con la 78. Y eso se ve a lo largo de los años y de los clubes, que a veces hay camadas en las que por ahí llegan 5, bueno, pero pasaron 100. Entonces no podemos, por tratar de presentar un equipo y todo el tiempo ver qué hacemos como equipo, no estimular, porque si no vamos a tener un equipo tal vez mejor trabajado, pero en definitiva después la individualidad que vamos a necesitar que llegue el fútbol profesional no la vamos a tener mejorada. Sí, los jugadores después terminan encontrando lugar y jugando, pero no estimulados de manera correcta. Por lo menos es mi opinión, ¿no? Es muy desde la humildad de un concepto y de un poco el proceso que fuimos llevando en estos 12 años de trabajo. Profe, permitiéndome una intervención más. Por favor, sí. ¿Qué usted aconsejaría, vamos a suponer, a los entrenadores acá en Panamá? Porque aquí la mayoría, o sea, el 99% se basa fundamentalmente en el entrenamiento analítico. Son muy pocos los que piensan en otra metodología de entrenamiento. O sea, ¿qué consejo usted daría a los entrenadores de Panamá con relación a la utilización casi exclusiva de este método analítico para enseñar a los niños? No, yo a ver, un poco lo tomo como información, algo muy importante lo analítico, Sí. algo como muy, muy importante. Lo que no digo es que tiene que ser lo único. Por eso les mencionaba los otros tipos de entrenamiento. Y a ver, un chico a los 16 años, es más, a los 14 años, tiene que saber una pelota parada. Tiene que empezar a conocerla, cómo la va a hacer para tratar de lastimar al rival y cómo puede ser lastimado. Entonces ya estamos hablando de que agregamos el entrenamiento del tipo de entrenamiento del balón detenido. Tiene que tener cierta idea de cómo interactúa una línea defensiva. Bueno, ya estamos hablando del entrenamiento específico para defensores. Entonces ahí es donde vamos pasando por todo eso que les fui mostrando. Y ese es el proceso formativo. Después, en la medida que nos acercamos a lo que es reserva o sub-20, y claramente estamos casi en profesionales, entonces a lo mejor se agrega un poquito más de una cosa, un poquito más de otra, pero lo analítico es clave en la formación. Ahora, no es lo único, por lo menos para mí, ¿sí? Hay que irme echando todo esto de lo que fuimos hablando. Yo diría eso, la mezcla de todo esto. La mezcla. Si tengo que dar una opinión. La mezcla planificada, ¿no? No vamos a ponernos a hacer, un ejemplo, pelota parada el lunes, si jugamos el otro domingo, ¿no? El lunes tenemos que algo general o específico, el martes general o específico, mezclar ahí, y ya el miércoles empezamos a ver el tema de qué queremos para el equipo, soltar una práctica de fútbol para el jueves, y digo, esa es la progresión que yo veo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, profesor René Tercero. Si alguien más tiene alguna pregunta. Buenas noches, profesor Leonardo, mucho gusto. Bienvenido, Buenas noches, profesor no sé Martín. quién me habla. Martín Viveros. Sí, Martín, ¿qué tal? soy entrenador de arqueros y también entrenador de fútbol. Escuchando toda tu ponencia de hoy, siempre me ha gustado saber con exactitud cómo manejas tú en los entrenamientos la parte con los arqueros, o sea, en el sistema de juego que tú tienes. Y te iba a preguntar, de una vez te hago 2 preguntas en una sobre también la parte analítica, ¿no? Sobre el trabajo analítico. ¿Cómo manejas tú todo eso? A ver, el tema de los arqueros en juveniles, la verdad tuvimos la posibilidad de tener entrenadores de arqueros, que bueno, es una actividad muy específica, tú lo debes saber, y están esos entrenamientos que son exclusivos de ellos. A partir de ahí, lo que nosotros hemos buscado, y hablo de nosotros como un grupo de trabajo en todo este proceso que les conté de Quilmes, que durante muchos años me tocó conducir, pero hablo siempre de un grupo de entrenadores. La mayoría intentó perseguir una misma línea de juego, y en la parte en la que elegíamos esos entrenamientos que hablamos de funcionamiento y de fútbol, elegíamos
un arquero que intentara ser parte de la salida. Entonces nos gustaba salir, entonces a partir de ahí lo traíamos a los trabajos de funcionamiento, como vimos en uno de los ejemplos, que la salida era los dos centrales, el volante central y el arquero. Entonces, bueno, entonces eso para nosotros es importante, y es más, ese ejercicio de pase y recepción que vimos también, analítico, que como les dije, que para la derecha, que para la izquierda, que íbamos indicando, nosotros a los arqueros los hacíamos trabajar ahí, porque si bien, y en esto, bueno, por ahí me puedes ayudar, pero los arqueros muchas veces cuando entrenan solos hacen ese tipo de trabajos, lo hacen entre ellos, porque están en manera específica, y a veces a ver, lógicamente hay a ver, ¿cómo podría decirte? Una calidad inferior, por una cuestión lógica del puesto que ocupan y que trabajan con las manos. Entonces los ponemos con los chicos de campo para tratar de esforzarlos. Lógicamente, de menor a mayor, no vamos a pedirle que tengan la técnica de un volante, de un mediocampista, pero sí que puedan ser exigidos y puedan trabajar lo técnico. Entonces ese cuadrado de pase y recepción, ese trabajo de calentamiento de pase y recepción, es ese arquero que recibe de un central, para con izquierda y se la da al otro central. Entonces, es un trabajo que a él le va a pasar, porque si nosotros buscamos que el arquero sea parte de la salida, lo vamos a necesitar, y en este caso nosotros buscamos eso. Ahora, después puede pasar que nos toque adaptarnos a la idea y tengamos la verdad que no podemos, porque el equipo no está armado como a nosotros nos gusta, porque asumimos, estoy hablando de profesionales ahora, en un equipo que por ahí no tiene lo que nosotros buscamos, y bueno, a lo mejor hay que adaptarse, y a ese arquero le vamos a pedir que la pare y se la tire al centro delantero, ir a la segunda, bueno, adaptar un poco a la idea. Pero a grandes rasgos y en formación sobre todo, el arquero, más allá de lo que haga específico con las manos, a nosotros nos gustaba ponerlo casi a la par en la medida que podíamos, de los jugadores de campo para los trabajos de pase y recepción sobre todo. Y es más, en algún trabajo de tenencia también, porque le da más realidad todavía, ¿no? Y sí, después, claro. Me parece interesantísimo la respuesta que me has dado, porque hoy en día pues tenemos que manejar la parte técnica con el pie, los cambios de frente en los partidos, tirar pelota entre líneas también, muchas cosas importantísimas que el arquero ya tiene que, a estas alturas, como ha cambiado el fútbol y todo es moderno, tiene que tenerlas bien claras. Sí, y ustedes lo van a hacer lo van a hacer entre ustedes, pero no es lo mismo. Entonces, por ahí, si bien lo tienen que seguir haciendo, en la medida que lo puedan incorporar, me parece que está bueno. A nosotros nos resultó interesante, y ese arquero que tiene que pararla y lanzarla, cuando lo hace entre los arqueros, nadie lo presiona, es como todo muy, muy light, por llamarlo de alguna manera. Ahora, cuando uno va a una tarea más intensa, con propios compañeros que se la van a quitar, y si se la quitan le hacen el gol, va a reaccionar distinto. Profesor Leonardo, a mí me gusta hacer trabajos con presión, porque los trabajos sin presión, cuando yo pateo una pelota de un costado y me saltan a coger la pelota, pues no están haciendo ninguna función. Tiene que haber presión, que me lleguen 3 jugadores de mi equipo a presionar delanteros, que el técnico me los facilita con presión, porque cuando no hay presión, todo se ve muy fácil y muy bonito. Entonces, claro, la presión es fundamental, es una realidad. Es real, no es real. Sí, por ahí en progresión está bueno que lo hagan inicialmente sin presión, para poder encontrar el golpe, para poder soltarse, y después a partir de ahí agregar la presión. Digo, para llevarlo progresivamente. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias no, por favor, y no sé si no había otra pregunta más y se me fue. Sí, no, el trabajo analítico, porque resulta que lo analítico yo pienso que yo lo hago, el trabajo que hago con los arqueros es para mecanizar los movimientos, los gestos. ¿Me entiendes? Hay personas que dicen que no se pueden mecanizar los gestos. Sí se pueden, porque cuando se hace la corrección, yo les voy enseñando que tienen que embolsar de esta manera y no como ellos están haciendo. Entonces, si yo no mecanizo el ejercicio y no hago el trabajo analítico, no lo van a tener claro y no lo van a aprender. Entonces, en un partido me van a soltar la pelota 100 veces, ¿me entiendes? Ni hablar. Entonces, y adaptado, después llevado al juego de conjunto, el arquero tiene que conocer las opciones que van a tener en la salida, cómo se va a mover el equipo. Entonces lo necesito conmigo, ¿no? Está claro de que los arqueros, salvo excepciones, suelen tener algún problema, pero bueno, van mejorando, y ya hay algunos que son casi un jugador más de campo, y en ese caso, si el central derecho se la da al arquero, a partir de ahí el arquero tiene que saber si el central izquierdo se va a abrir, para dónde va a estar el lateral, y va a descender el volante central, y va a girar y va a aparecer un interno.
en el esquema que quieras, ¿no? Pero todas esas opciones las tiene que conocer, porque son las que nos va a permitir a partir de ahí gestar el juego, ¿no? Así que está bueno Muchísimas tenerlo con gracias, nosotros. profesor, por tu No, por respuesta. favor. Muy, muy amable. Gracias. Por favor, Martín, a disposición. Muchas gracias, profesor Martín. Tenemos también al profesor Manuel Paucar Albán. Bienvenido, profesor. ¿Tiene una pregunta? Buenas noches, profesor Leonardo. Hola, Manuel, buenas noches. Primero lo conocí a usted como defensa en el 2005, allá en Perú. No. Bueno. Lindo paso. Gracias. Sí, sí. Bueno, profe, mire, usted dentro de su metodología tiene varios tipos de entrenamiento. Uno de ellos es el entrenamiento del funcionamiento, ¿no? Donde usted habla de que trabaja pues el equipo con posesión y sin posesión de pelota y las transiciones. Yo quisiera saber si eso tiene que ver mucho con el modelo de juego, la denominación entrenamiento del funcionamiento. Sí, sí, tal cual. Es lo que uno va a buscar del equipo. Y por ejemplo, ahí tenemos el trabajo o la tarea de salida. Nosotros vamos a querer un equipo de salida, entonces, bueno, vamos a hacer un trabajo de funcionamiento donde el arquero esté incluido, como veíamos recién. El arquero es el que inicia, los centrales se abren y a partir de ahí, ¿cómo progresamos? Bueno, ¿ante qué presión? ¿Ante un delantero? ¿Ante dos? ¿Ante tres? Bueno, ¿cómo vamos a desarrollar? Esa es la primera parte. Nosotros queremos un arquero que lance e ir que busca el centro delantero y a partir de ir a la peinada o al rebote, bueno, vamos a trabajar un funcionamiento de esa manera. Después cada uno elige cómo, pero en definitiva realizar trabajo que tenga que ver con lo que uno va a querer ver en la cancha, con lo que uno va a querer ver en su equipo. Por eso va directamente relacionado la idea de juego que uno puede llegar a tener con los trabajos de funcionamiento, tal cual. Sí, sí, y lo que no les mostré, que en realidad es un medio de entrenamiento, no un tipo de entrenamiento, pero son los drills que los mencioné sobre el final, que son movimientos preestablecidos del equipo, con un equipo parado, sin oposición, en el que generamos el hecho, por ejemplo, de un arquero dándosela a un central, el central abriendo con el lateral, no se puede progresar, la pelota vuelve, termina en el otro central, en el otro lateral, y a partir de ahí desarrollamos un movimiento de, ejemplo, un extremo entrando para que un interno rompa, bueno, desarrollar esa jugada sin oposición, y entre otras, buscando variantes para finalizar. Y a partir de ahí le vamos agregando posición y bueno, ahí tenemos otras variantes para estimular también, además del funcionamiento, el modelo de juego que queremos. Perfecto, profe. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Muchas gracias, profesor Manuel. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Creo que Parra, ¿tenías alguna pregunta? Sí, tenía una pregunta. Sí, todo tuyo el micrófono. Leonardo, felicitarlo primero por esa disertación. Creo que lo que nos ha dado, me gusta esa flexibilidad que tiene su metodología. Absorbe de una metodología, como lo dijo, la analítica, y la incorpora a lo que usted quiere. Me gustó mucho. Profe, en los partidos simulados de nivel profesional, a veces pecamos y no hacemos ese partido interescuadra, pero con situaciones que se presentan en los partidos, por decirle, muy pocas veces, digamos, 11 contra 10 desde el inicio en inferioridad, o a veces lo hacemos buscando, por decirle, en un marcador, comenzando el marcador 2-0, para ver la reacción de tu equipo en X situación. Y eso no sé si usted la practica o atiende a ese concepto. No, a ver, la verdad que sí, que es algo que uno muchas veces lo menciona, pero la inferioridad y la superioridad, por ahí se trabajan más que nada en ejercicios de reducidos, donde uno a lo mejor pone un comodín, como dije en un momento, y a partir de ahí va para un lado o para el otro la superioridad y la inferioridad. En alguna práctica de fútbol, uno por ahí puede, pero no de inicio, en algún momento que hay una lesión o algún jugador que le pasó algo, uno ahí recorta, pero la verdad que es algo que no se suele utilizar. A veces hay tanto, cuando uno está en profesional hay tanto por hacer que a veces uno va perdiendo detalles, ¿no? Y este es uno, porque muchas veces después nos encontramos en un partido con inferioridad. Bueno, hace poco hubo un partido muy famoso, un clásico acá, Racing Independiente, que Racing jugó con 9 y Independiente con 11 y Racing lo terminó ganando. Independiente con 2 hombres más no supo cómo ganar ese partido y encima Racing
o sea, que se paró de buena manera y terminó ganándolo. Y la verdad que te diría que es algo que uno lo tiene que tener en cuenta, pero nos pasa eso, ¿no? Que a veces tantas cosas por cubrir que llega un momento que uno no va dejando detalles y entre ellos deja este. Y la superioridad sí está en los ejercicios de reducido, los trabajos donde uno agrega algún comodín, ¿no? Y después no sé qué otro sí, tenía que ver con eso, con el hecho de por ahí arrancar perdiendo o ganando. Bueno, por ahí son detalles que a veces a uno se le escapa, sí, es verdad. Es trabajar a veces también la parte psicológica de nuestros jugadores, en esa emocional de la situación de juego, perdiendo a la instancia del comienzo 1-0, para ver cómo reacciona, quién tiene esa adrenalina que verdaderamente te va a funcionar en el momento. Eso era... Sí. Sí, yo creo que cuando uno puede tener un proceso largo de trabajo, puede darse ese lujo de alguna manera de atender esos detalles que están buenos de atenderlos y a veces en la urgencia a uno se le escapan. Con un proceso largo de tiempo uno a veces tiene esa, uy, y si hago esto, y por ahí, como dices, trabajar aspecto mental, que por ahí no lo charlamos mucho, a mí me tocó trabajar con un equipo de coaching, en su momento en Quilmes, pero bueno, acá porque fuimos más para lo deportivo. Pero hay situaciones mentales que son claves. Nosotros peleamos un descenso a la tercera categoría en el primer torneo en Quilmes, y fue un peso, como les dije, Quilmes es un equipo muy grande en segunda división, de hecho con mucho paso por primera, entonces pelear en un descenso a tercera fue la verdad tremendo, entonces hay cuestiones mentales que tendríamos para hablar muchísimo. Pero bueno, la verdad que respondiéndote es como que a veces se escapan, ¿no? Ahí es tanta la urgencia, tengo que ganar, tengo que trabajar esto, tengo que ver cómo defiendo, cómo ataco, cómo me atacan, cómo se defienden, que termino dejando de lado detalles. Así que bueno, eso es siempre para anotar y agendar cosas. ¿Sí? Gracias, Luis. Muchas gracias. ¿Alguna una última pregunta para cerrar la noche? El profesor Francisco Beck, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Puede encender el micrófono? Sí, muy buenas noches. Mi pregunta o mi reflexión va relacionada usted habló sobre los fundamentos tácticos, técnicos, individuales y colectivos, tanto ofensivos como defensivos de los jugadores. Habló de los juveniles, habló sobre los equipos ya de adultos. Pero, por ejemplo, todos estos fundamentos en los juveniles es lo que llamamos de consolidación. Pero mi pregunta va más a las categorías inferiores, que son 8, 9 años, 11, 12, 13, 14. Si ustedes en su equipo o donde ya han trabajado tienen esos fundamentos ya estipulados por ejemplo, qué deben entrenar y qué no deben entrenar, en qué categoría y en qué edad. Le pongo un ejemplo, en un fundamento táctico colectivo en defensa, por ejemplo, las coberturas y las permutas. Yo digo porque yo sigo mucho la metodología española. Entonces, por eso pregunto, porque las coberturas y las permutas no se pueden entrenar en 8 o 9 años, pero sí se hace una iniciación en los 10, 11, en los 11, 10. Y, por ejemplo, la presión, ellos la entrenan como iniciación es en los 12 y 13 años. Entonces, quería saber si ustedes tienen estructurado, o por lo menos en el Quilmes, en su grupo, o usted por su parte, una estructura en lo que es el fútbol infantil, de qué fundamentos se deben entrenar en qué edades y cuáles no en ciertas edades. Sí, de todo lo que vimos, la verdad que, como dijiste, a partir de los 10 años, que es 10 para 11, ese salto de preinfantiles a infantiles, como se los mostré que está organizado el fútbol argentino, yo no sé si el 100% de los que les mostré, pero un altísimo porcentaje el jugador lo asimila. Lo que sí tenemos que ir midiendo, y es prueba y error, y es ver la cara del niño, de cómo reacciona, porque no deja de ser un niño a pesar de tener 11 años y tiene solo 2 meses más que cuando estaba en preinfantiles. Pero en definitiva, empieza a partir de los 10 para 11 a incorporar casi la totalidad de todos estos gestos técnicos. E inclusive esa interrelación entre lo que tengo que hacer yo y lo que tiene que hacer mi compañero. Así que coincido. Por ahí me dijiste la presión a los 12, y yo creo que tranquilamente un chico de 10 para 11 puede tener una noción de cómo presionar. No va a ser algo que nos resulte
súper importante de entrenar, ¿se entiende? Porque en definitiva estamos más apuntando a lo técnico a esa edad. Ahora, en esos 2 entrenamientos que nos vamos a tomar para ver qué queremos de nuestro equipo, podemos pararlos y ver, bueno, miren, sobre todo a esa edad que no hay mucha fuerza en el saque de arco. Entonces el arquero se va a parar, o a veces lo que hacen es bajar al jugador que más fuerte le pega para sacar de abajo. Bueno, a partir de ahí, ante esta situación de que el rival no va a llegar muy lejos, bueno, ¿cómo nos vamos a parar? Y un chico de 10, 11 años lo puede hacer. Por eso puede haber diferencias de 1 año, 2, como me dijiste, pero a partir de los 11 años, que 10 para 11, que el chico entra en ese fútbol infantil, como lo definimos acá en Argentina, está prácticamente preparado para empezar a recibir todos esos estímulos. Y bueno, y a partir de ahí vemos cómo reacciona. Si lo incorporan rápido, insistimos. Si les cuesta un poco más, lo dejamos un poquito al costado, vamos con otro y esperamos el momento de volver, ¿no? Pero a partir de los 10 para 11 yo creo que es un buen momento de empezar a ver todo esto que fuimos charlando hoy. Muchas gracias. No, Francisco, por favor. Profe, tengo una pregunta. Sí. Ok, antes usted conversaba sobre las etapas, ¿no? Correcto, a veces tenemos por tendencia querer apresurar etapas. Ahora mismo aquí en Panamá hay un jugador de 15 años, no lo he visto, lo voy a decir, pero de 15 años a jugar a un nivel profesional, creo que ahí se salta demasiado etapas y se puede poner en riesgo ese jugador. ¿Qué le parece? Tal cual, en un momento los mencioné, yo coincido en lo que definió la Conmebol, se adelantan a veces mucho los procesos por una cuestión económica, necesidades económicas, o nosotros los entrenadores, como les decía, queremos llevarnos esa medalla de que pusimos a esa figurita del club, en la que todos están ahí en la expectativa. Entonces, me parece que hay un error. A ver, si ese chico de 15 años mide 1,80, pesa 75 kilos, porque genéticamente es así, juega bien, lo ponemos en un entrenamiento con profesionales y está a la altura, bueno, es una excepción de las que yo le hablé en un momento, va a haber excepciones, y eso la ve cualquiera. Es muy difícil que una excepción de ese estilo se nos escape a los que más o menos trabajamos de esto. Ahora, ¿qué pasa? Hay a veces ese mismo jugador, pero bajémosle 20 centímetros, ya lo tenemos en 1,60, bajémosle 15 kilos, lo tenemos en 55 kilos. ¿Juega bien con los de 15? Sí, no se la pueden sacar. Gana los partidos solo, entre comillas, ¿no? Bueno, está perfecto. Ahora, si nosotros lo ponemos con el de 25, esos 20 centímetros que faltan, esos kilos que faltan, se va a notar. ¿Y ahí qué hacemos? Y esto te lo digo desde el lugar que me tocó ocupar de coordinador. Muchas veces ese jugador, en este caso pasaba, porque el entrenador de primera, el entrenador de la reserva, quería, como te decía, llevarse esa medalla, o el club, no, vamos a apurarlo porque lo tenemos que vender. ¿Y qué pasa? Al mes de que ese chico se lo llevó a entrenar con primera, el chico volvía con sus compañeros, me lo mandaban a mí como coordinador a recibirlo, destruido anímicamente, y cuando lo poníamos a jugar con sus compañeros no era ni el 50% de lo que se había ido. Entonces no habíamos sido, habíamos más allá de la posición de cada uno, sensibles y puntillosos, detallistas en el proceso porque además del proceso formativo, después está el proceso de proyección. Bueno, en ese salto, en la etapa de proyección, habíamos fallado. Y después cuesta mucho recuperar ese jugador, a punto tal de que alguno puede llegar a perderse. O por lo menos perderse por un gran tiempo. Por eso yo soy muy sensible con eso y siempre prefiero tomarme un tiempito más que acelerarse. Total, si el jugador juega bien, a los 17 o a los 18 le va a tocar. Ahora, si a los 17 lo frustramos, tal vez no lo recuperemos hasta los 19, y a los 19 hay que ver si lo tenemos para utilizar. Así que no digo que haya excepciones, pero sí digo que hay que ser muy cuidadoso. Porque pienso yo, acuérdense que, por decirle, el nivel profesional se buscan otros objetivos. Y ese chico posiblemente, prácticamente, no está verdaderamente, como quien dice, fundamentado. Y cuando va a tener muchos errores que se van a notar grandísimos. Y ese error le puede costar psicológicamente al chico y le puede costar, como dice usted. Y lo que vamos a, en vez de hacer un bien, hacemos un mal. Sí, terminamos a lo mejor cortando una carrera por un apuro o por una necesidad económica y tal vez llevando el proceso de manera mucho más progresiva. Vamos a tener un chico que va a tener 2 años más de formación, 2 años más de entrenamiento analítico, entrenamiento de funcionamiento, entrenamiento de la fuerza, con 5 o 6 kilos más,
mejor madurado desde su cabeza. Entonces terminamos teniendo un mejor producto y vamos a poder utilizarlo a beneficio de todos, ¿no? Así es, excelente reflexión, profesor. ¿Será que hacemos el cierre de Parra? Ya son las 9:15, 11:15 en Buenos Aires. Adelante, adelante, que el profe está bien cansado también, ha tenido un día bastante Bueno, profe, muchas gracias. Espero no haberlos aburrido, espero que haya sido entretenido. Muy buenas exposiciones. Sí. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y compartir con todos los entrenadores y entrenadoras de Panamá sus ideas sobre las distintas etapas de la formación y pues pasando también por la profesional. Y de igual forma por tener el tiempo, ¿no?, de conversar y compartir con nosotros sus opiniones, sus puntos de vista sobre el fútbol y las metodologías. De mi parte, muy buenas noches, le deseo éxitos en su carrera y entonces le doy paso al presidente Luis Parra para el cierre formal. Gracias, Leandro. Bueno, profesor Leonardo, ha sido un placer, verdaderamente. Creo que todos nuestros entrenadores se van satisfechos con la ponencia suya, porque ha sido claro, preciso y conciso en todo lo que nos ha puesto en coche. La Asociación Profesional de Entrenadores del Fútbol Panameño se encuentra agradecido con su presencia, su disposición y en aportarnos a todos nuestros entrenadores un poco de su conocimiento. Un abrazo, profesor. Tiene un país como amigo, tiene unos entrenadores como amigos y un abrazo a la distancia. Bueno, Luis, gracias a todos, gracias a la invitación, haberme tenido en cuenta. Como les dije, siempre alguna frase, algún ejercicio queda, así que ojalá que haya quedado algo. Y bueno, a disposición, ahí dejé mis redes, mi contacto, el material a disposición o cualquier consulta. Y ojalá algún día. Estuve en México y estuve en Perú jugando, así que me falta ir por el medio. Así que ya no como jugador porque no me da la sí, en cintura. México creo que estuve en Durangos, ¿verdad? Estuve en Alacranes de Durango, sí, la verdad que sí. una linda etapa. Y bueno, el universitario, que ahí Manuel me recordaba, la verdad que bueno, mañana doy una capacitación de este estilo para Perú también. Y esta es una charla así que bueno, también un país que la pasé muy bien, pero bueno, quedé en el medio, lo salteé y me quedé corto, así que bueno, en algún momento será. A disposición. Bueno, posiblemente estaremos yendo a Argentina también, un grupo de entrenadores a capacitarnos, así que también sería bueno, ¿no? Sí. Que pase todo esto que estamos viviendo de una vez y que vuelva a ser todo normal, así que bueno, a disposición, lo que necesiten, estamos acá. Agradecidos. Muchas gracias, Leo. Descansen todos, señores, cuídense, lávense las manos, usen mascarillas, distancia de 2 metros. Chao. Y chao.